Hola amigos. Hola, 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 hola. Bueno, que veo un montón de gente en YouTube. 3.400 personas. ¿Qué locura es esta? Muy buenas. Bueno amigos, bienvenidos. Hoy es el primer día del Full Stack Bootcamp. Hoy vamos a empezar un bootcamp de programación desde cero, donde vamos a aprender HTML, CSS, JavaScript, React, Node.js, SQL, Continuous Integration, Docker, TypeScript y un montón de cosas más. Hoy es el primer día, hoy empezaremos desde cero, ¿vale, amigos? Pero les voy a pedir que dejen un poderoso like, ¿vale? Si están en YouTube, y también a la gente de Twitch, que también tenemos a gente en Twitch. ¿Dónde está la gente en Twitch? ¿Dónde está la gente en Twitch? A ver, que los vea por aquí, por Twitch. Vale, estáis por aquí en Twitch. Muy buenas a la gente de Twitch también. Tenemos a Pedro Pal, Freddy Pérez, Fingers. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola. Hola, hombre Mosaka, Nani93, Freddy Pérez. Muy buenas a todos, espero que estéis muy bien. Hoy vamos a empezar y vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Hoy empezamos desde el principio. Vamos a estar compartiendo 1000 cupones de GitHub, ¿vale? Así que espero que os vaya bien para GitHub Pro. Y a ver qué tal. Os comentaré cómo conseguirlos, no os preocupéis, ¿vale? Os diré a ver cómo los podéis conseguir. No os preocupéis que los conseguiréis. Buenas, César, ¿qué tal? Julio, Rogelio, Dario. Os voy a explicar todo. Primero, ¿por qué tenemos que aprender todavía programación? ¿Por qué os lo recomiendo? ¿Por qué creo que todavía hay que apostar por esto? Y por supuesto la importancia que va a tener la inteligencia artificial también. O sea que también vamos a tener importancia en la inteligencia artificial, porque la vamos a utilizar en todo el bootcamp. Vamos a ver, por ejemplo, el diseño, lo vamos a hacer con inteligencia artificial, porque vamos a hacer un proyecto que nos va a acompañar todo el bootcamp. Vamos a hacer un proyecto, hoy lo empezamos, y vamos a ir poco a poco evolucionándolo. Vamos a empezarlo con HTML, con CSS, y poco a poco iremos increciendo. Le haremos el backend, lo pasaremos a React, le añadiremos SQL, base de datos, vamos a desplegar la producción. Bueno, vamos a hacer un montón de cosas. De hecho, lo que vamos a hacer hoy ya lo vamos a desplegar a producción, porque una de las cosas yo creo que más importantes es el hecho de desplegar a producción lo que hacemos, no solo para mostrarlo, sino realmente para que tenga un impacto. Así que lo vamos a comentar, ¿vale, amigos? Así que nada, amigos, espero que os vaya todo bien, que estéis súper atentos, ¿vale? Que no os perdáis nada, no os perdáis nada. Mira, hay gente que lo está viendo en YouTube y en Twitch, que lo está viendo en dos sitios. Muchas gracias, Kevin Camilo. Te lo agradezco, te lo agradezco, ahí viéndolo todo a la vez, para adelante. Muy bien. Muchas gracias, amigos. Bueno, os comentaré todo, cómo va a funcionar el bootcamp, qué contenido vamos a tener, si os vais a poder registrar en algún sitio, si va a tener certificado. Todo eso y mucho más lo vamos a ver hoy, pero también vamos a empezar ya el proyecto. Empezaremos el proyecto hoy. Vamos a estar haciendo código, porque yo creo que lo más importante para aprender es hacer código, y os voy a mandar ejercicios. Al final vamos a tener ejercicios y una guía de estudio de qué es lo que deberías estudiar de aquí a la siguiente clase, ¿vale? Para que vosotros y vosotras no os perdáis en ningún momento y sepáis a dónde tenéis que acudir para seguir ampliando sus conocimientos, ¿vale? Súper importante, os voy a contar los requisitos técnicos, los requisitos de conocimientos. Daremos una pequeña introducción a unas cuantas cosas y espero que os guste, que lo disfrutéis y que mucha gente, pues nada, que se apunte y que sobre todo que mováis las manitas. Buena idea lo de pasarlo de la siguiente clase. Sí, os lo pasaremos, os lo pasaremos. ¿A cuánto los besos? No hay besos. ¿Listo para el bootcamp? Gracias, amigo. ¿Tiene automatización el proyecto? Hombre, hoy no, pero más adelante vamos a hacer testing. Y como haremos testing, pues vamos a hacer automatización de testing, de cómo hacer clics y todo esto. Lo veremos más adelante, ¿Cuánto tiempo dura el bootcamp de hoy? Pues máximo 2 horas. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, no sé. Así estará más o menos la cosa. Me dicen que hay un poco de delay, que me imagino que solo pasa en... Puede ser que pase en Twitch, que tiene delay la imagen. A ver si somos capaces de arreglarlo en un momento. A ver si somos capaces de arreglarlo. A ver, hola. A ver, no, todavía tiene y bastante, Tiene y bastante. A ver. Hola. Hostia.
Tiene un montón de delay, ¿eh? Tiene un montón de delay. Voy a ver si cuando cambie, pues es que no hay forma de arreglarlo. Ahora, ¿por qué le ha dado un delay a esto? Ahora, ¿por qué le ha dado un delay a esto? O sea, súper raro. Captura, súper, súper raro. A ver. Bueno, ¿mejor? No. No, creo que no. Creo que no. No sé por qué, es verdad. Creo que ha empeorado. ¿Creéis que ha empeorado? Puede ser, puede ser. Vamos a ver si lo podemos arreglar. A ver, si ponemos... Voy a probar con 0. Es que hay un offset aquí. Oh, hola, hola, hola. Madre mía, hasta el final aquí. Oye, qué raro. Nunca me había pasado esto de tener problemas de sincronización. Súper, súper raro. A ver. No sé, súper raro. A ver si ahora cuando cambie la cámara, quizás... A ver si cuando cambie la cámara igual funciona. Lo que estás haciendo hazlo al revés. No, es que me parece que no lo está aplicando. No sé por qué motivo. Parece que no está aplicando realmente los cambios, que ninguno, porque lo paso a 0 y sigue igual. Lo paso a 500 y pasa igual. ¿Va bien? Sí. Ahora iba mejor. Vale, pues nada, lo pongo como lo había dejado. A 500 milisegundos. Bueno, pues ya, vale, pues le dejo a 500 milisegundos, que parecía que estaba mejor. No sé qué ha pasado. Ya está, vale. Pues lo dejamos a 500 milisegundos. Bueno, amigos, venga, vamos a empezar. Espero que estén preparados. Creo que en YouTube había problemas también. Así está mejor, va bien. Vale, pues lo dejamos así. Ya está. Vale. Pues venga, voy a avisar a la gente que vamos a arrancar y empezamos. Así que, amigos, bienvenidos a todos. Bienvenidos y buenas tardes a un Bootcamp Full Stack desde cero a la GSCamp Info Jobs. Amigos y amigas, espero que estén muy bien. Primera pregunta que me va a hacer todo el mundo por todos los chats, en todas las esquinas: no se va a subir, no se va a resubir la clase, no se va a quedar grabada, no va a pasar, va a ocurrir todo en vivo y en directo, ¿vale? No la vamos a grabar, no la vais a tener disponible una vez que termine, la quitaremos, la retiraremos. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¡Ah, qué malo eres! Porque lo cierto es que las clases no me gusta que las subamos así tal cual, con todo lo que estamos hablando ahora, con las preguntas y todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer seguro es quitar las clases, y más adelante lo que haremos, ya os comentaré lo que haremos, es subirlas a otro sitio, porque este tipo de vídeos, que es mucho más en directo, pues no me gusta mucho subirlos, la verdad. Entonces, no pasa nada, que no puedes estar hoy, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Más adelante, puede ser que en un tiempo lo subiremos de forma cortada, cortaremos las clases y la haremos subiendo. No sé si cuando tengamos unas cuantas, las tengamos todas y ya está. Así que no os preocupéis, y más adelante pues lo tendréis disponibles y ya está. Si podéis venir a los directos, pues nada, seréis más que bienvenidos de venir a los directos, poder seguir sin ningún tipo de problema el bootcamp y ya está, ¿vale? Así que nada, no os preocupéis, que eventualmente en algún sitio lo subiremos, pero la clase tal y como la estás viendo ahora no se va a subir, ¿vale? O sea, estos comentarios se perderán, no los veréis, no va a ser, no lo vais a tener. Ahora, más adelante tendremos las clases separadas y las subiremos a una plataforma, esto lo comentaré, ¿vale? Para que la tengáis disponible, pero justo después del directo no va a estar, ¿vale? Lo quitaremos. ¿Por qué? Porque es que si no, vais a tener la clase ahí, hay gente que dirá, es que está hablando mucho, es que la introducción y tal. Bueno, es porque es en vivo, en directo, y luego ya lo recortaremos, lo editaremos y ya está. Las clases van a ser todos los miércoles en vivo, en directo, lo vamos a tener aquí. Es posible que más adelante veamos que no son 100% en directo, sino que algunas las grabaremos, las tendremos y ya está, ¿vale? Pero vais a tener, tarde o temprano, vais a tener el contenido por ahí. Hoy me pierdo media clase. Jesús, es que claro, la primera clase ya te la pierdes. Madre mía, solo los miércoles. Tendremos directos los lunes de noticias. El martes que viene vamos a desarrollar la web de Ibai del calendario de Adviento. Y el miércoles que viene, a la misma hora que hoy, seguiremos con el bootcamp. Va a durar más o menos unos 3 meses. Yo creo que unos 3 meses. Cada clase será de 2 horas y más o menos yo creo que durará 3 meses. Si todo va bien, puede ser que sea más, puede ser que sea menos, no me sé exactamente, no he calculado, pero más o menos irán por ahí los tiros, ¿vale, amigos? Ahora, os quiero comentar un poco la idea. Ya sabéis que existe, y a mí me gusta mucho, un bootcamp que se llama Full Stack Open, ¿vale? Full Stack Open está genial, está muy bien, pero el problema que tiene, que es de la Universidad de Helsinki, que está brutal, el problema que tiene aquí es que lo que vemos por acá
es que solo tiene texto, ¿vale? Y está el texto en español, pero solo tiene texto. El bootcamp que vamos a hacer, pues como podéis ver, va a tener vídeo y además vamos a tener un repositorio, vais a poder tener vuestro propio repositorio, subir archivos y en comunidad pues os podéis trabajar y ya está. Así que eso es lo que haremos. Vamos a hacer nuestro propio bootcamp que lo vamos a estar desplegando en algún sitio. ¿Dónde lo vamos a desplegar? Bueno, vamos a tener una plataforma, uy, esto es spoiler, vamos a tener una plataforma que es la gscamp.dev. Ahí eventualmente vais a tener todas las clases, todas las clases las vais a tener aquí disponibles, separadas, editadas y tal. Pero claro, no va a ser justo el vídeo que estáis viendo ahora mismo, sino que lo que serán clases ya editadas de los directos que estamos haciendo, ¿vale? Por lo tanto, ahí cuando queráis se va a poder cualquier persona registrar y vais a poder registraros ahí, ¿vale? Os podréis registrar y ahí tendréis la posibilidad de repasarlo con texto, con un repositorio que os creará, si queréis, para iniciar sesión, con un montón de cosas, ¿ok? Vale, entonces, vamos a hacer la presentación oficial y daros la bienvenida a la GSCamp Info Jobs, ¿vale? Este bootcamp de programación full stack que vamos a hacer en vivo y en directo. Hoy aquí vamos a empezarlo y todas las semanas, los miércoles, vais a tenerlo. Pero, de nuevo, vais a tener una plataforma que es gscamp.dev, donde vais a poder registrar totalmente gratis, todavía no, más adelante en este directo lo abriremos porque los primeros 1000 estudiantes tendrán la posibilidad de conseguir su cupón para tener GitHub Pro, ¿vale? Entonces lo tendréis ahí, cuando se abran los registros lo podréis ver sin ningún tipo de problema. Ahora, programación. ¿Por qué programación? ¿Por qué un bootcamp de programación? Si la programación ha muerto, ¿por qué? ¿Por qué? Amigos y amigas, yo creo que la programación está viva y más viva que nunca. Es verdad que estamos ahora en un tema económico que no se está buscando tanto trabajo y esto le puede preocupar a mucha gente y yo, la verdad, y os lo digo así de sencillo, porque yo no soy nadie para empezar a meteros FOMO. El tema es que yo no os puedo garantizar que vayáis a conseguir trabajo, ni que vais a ganar 100.000 euros al año, 100.000 dólares, ni que os vais a hacer ricos, nada de eso. Pero yo, personalmente, considero que la programación todavía vale mucho la pena para aprender por diferentes motivos. ¿Por qué? Pues yo creo que, mira, este es el meme, estudiar programación en las películas, wow, creé una aplicación y me hice rico. En la vida real, Jesse, me muero de hambre. Este meme lo he visto hoy mismo, ¿no? Y sé que mucha gente habla de esto y piensa de esto, pero lo cierto es que la inteligencia artificial, aunque mucha gente cree que está matando la programación y está matando un montón de cosas, yo creo que lo que hace es potenciarla y es bastante importante que todo lo que hace la inteligencia artificial entiendas el código que se está generando, sepas cómo lo tienes que iterar y además seas tú el que está en control y no la inteligencia artificial, porque ya hemos visto, al menos hasta ahora, que la inteligencia artificial al final se inventa mucho código y si no sabes qué es lo que estás haciendo, pues al final no controlas, no sabes. Entonces, ¿cuál es lo diferencial? Cualquier persona, amigo y amiga, puede utilizar herramientas. Las herramientas no te va a dar la vida, ¿sabes? El hecho de que tú empiezas a utilizar un montón de herramientas de inteligencia artificial, que le pasas un prompt y tengas el efecto wow, está muy bien, pero cualquier persona hace eso. O sea, yo ahora te puedo empezar a compartir un montón de herramientas. Mira, esta herramienta y mira lo que hace, wow. Y es que eso no va a ser lo diferencial. Lo diferencial va a ser que aunque tú uses esas herramientas, después controles el código, sepas exactamente todos los temas de los elementos HTML, cuál es el mejor, el indicado, cómo tienes que iterarlo, si da un problema, dónde está el problema, y entonces tú saber preguntar, pero a partir de tu conocimiento, ¿ok? Y lo que se está viendo es que un montón de trabajos de IT se está pidiendo cada vez más que tenga conocimientos de inteligencia artificial, pero también tiene que tener conocimientos, obviamente, de programación. Y es que no va a funcionar así. No va a funcionar de que tú te pones, te estiras, hazme un clon de Airbnb y ya está, un prolijo y piola, hala, ya está. No va a funcionar así, sino que realmente vamos a tener que nosotros marcar la diferencia. Ahora, la 1.
La primera razón, la IA necesita programadores. Ya no me refiero a temas de machine learning y tal, si es que al final hay bastantes empresas que lo que necesita es gente que sepa utilizar las APIs de inteligencia artificial, que tenga ideas de cómo integrar esta inteligencia artificial en los productos y que sea capaz de programar todo esto, ¿vale? Así que la primera, necesitamos programadores. Es que aquí tenemos la diferencia, pedirle arreglar a Cursor, Visual Studio Code o cualquier editor de código, arréglamelo y ya está, ya ves que puedes tardar mucho más que entender cómo funcionan realmente las cosas y arreglarlo tú. Vamos a, como me parece que es súper importante todo el tema de inteligencia artificial, habíamos hablado con la gente de GitHub para repartir 1000 cupones para los primeros 1000 estudiantes totalmente gratuitos cuando abramos luego la plataforma, que luego abriremos la plataforma y os avisaré. Cuando lo hagamos os podréis registrar y los 1000 primeros tendréis un cupón para poder acceder a GitHub Copilot Pro. Pero igualmente GitHub Copilot, que es una herramienta que iremos viendo en este Full Stack Bootcamp, tiene una capa gratuita, así que si al final, por lo que sea, no lo conseguís, no os preocupéis porque con la capa gratuita vais a ir más que sobrados. Lo segundo, por lo que creo que es bastante importante también aprender programación, es que todo se está volviendo software, todo se está convirtiendo en software. Los coches, software, bueno, es que el móvil, cualquier, hasta la nevera, software, todo software, ¿vale? Así que hay un montón de cosas que cada vez se está convirtiendo en software. Y es que la digitalización de un montón de empresas ahora con la inteligencia artificial se van a acelerar y se va a necesitar todavía más, se va a crear todavía más software. 3. Carrera profesional y oportunidades. Aunque mucha gente, y creo que es verdad, que ya nos está buscando tantos programadores, lo cierto es que no deja de seguir siendo una salida que si marcas la diferencia puedes llegar a conseguir con menos tiempo o con más tiempo tu oportunidad. Y si no, también lo que te va a dar es pensamiento crítico y resolución de problemas. Yo creo que cualquier persona que le interese, está bien que aprenda programación, le va a ayudar porque le va a desbloquear un montón de cosas que le va a marcar la diferencia al día de mañana. Así que yo creo que aunque sea por un tema de conocimiento propio, os recomiendo mucho que aprendáis programación. Y la quinta y más importante a día de hoy, que estamos viendo un montón de esto, es el emprendimiento, construir tus propios proyectos. Seguro que estáis viendo un montón de gente que está construyendo sus propios productos, que los está vendiendo, que estará facturando más o menos, a lo mejor se lo está aprendiendo, o le está dando una oportunidad diferente, o se está yendo a una empresa después de construir su producto, o lo vende, pero este tipo de cosas realmente pasan a partir del conocimiento. Así que yo creo que el tener el conocimiento de programación te puede ayudar justamente a que también inicies tu emprendimiento o ayudes a emprender por otro sitio. Así que estas son las 5 razones que os digo yo. Por si no me conocéis, hay alguien que viene aquí de nuevo y no me conoce, soy Miguel Ángel Durán, aquí hacemos directos los lunes para las noticias de programación y tecnología, también vamos desarrollando proyectos, de hecho el martes que viene vamos a estar desarrollando el calendario de Adviento de Ibai Llanos y tengo más de 15 años de experiencia desarrollando software en un montón de empresas. He estado desde startups, consultoras, he estado también en empresas de producto, he estado como lead architect, he estado en un montón de sitios y ahora estoy como creador de contenido en un montón de redes sociales. ¿Vale? Entonces, me dice uno, en YouTube no estás... Me decía que no estaba retransmitiendo. Sí que estoy retransmitiendo. ¿Para qué te leo? ¿Para qué te leo y no me fío de ti? Sí, hombre, sí que estás retransmitiendo. Bueno, entonces, amigos, estamos en todas las redes sociales como MiduDev, donde tenemos una comunidad de más de 3 millones de desarrolladores y también tenemos una comunidad de Discord, que es discord.gg/MiduDev, donde somos más de 100.000 desarrolladores y ahí donde os puede ayudar un montón de gente. Cuidado si me buscáis en Instagram como MiduDev, porque ahí está mi primo indio, que no soy yo, se parece un poquito a mí, pero yo en Instagram soy midu.dev, porque bueno, teníamos el indio y ¿qué le vamos a hacer? Le tengo que dar las gracias a InfoJobs, a GitHub y a Don Dominio, porque esto lo vamos a hacer 100% gratuito gracias al hecho de que tenemos su apoyo, ¿vale? Así que gracias a InfoJobs, a Don Dominio y a GitHub, muchas gracias por esto, porque si no, no podríamos hacerlo totalmente gratis. Se llama GSCamp InfoJobs y le doy las gracias a InfoJobs porque han sido el principal apoyo de que esto sea realidad. Ahora, la programación. Yo sé que mucha gente pues seguramente empezará desde cero, habrá diferentes niveles, ¿vale? Entonces, la programación. El bootcamp que vamos a hacer es
full stack. Y vamos a hablar mucho de programación. ¿Pero qué es la programación? Bueno, amigos, esto es una página web, seguro que habéis entrado a 1000 millones de páginas web, y esto es lo que vemos, ¿vale? Esto es lo que vemos, pero detrás tenemos que hablar muchas veces de que hay código, de que hay APIs, de que hay otras cosas. Entonces tenemos dos conceptos muy importantes en el mundo de la programación en general, que es el frontend y el backend. El frontend sería lo que ve el cliente, no tiene por qué ser simplemente una página web, esto mucha gente se confunde de que solo las páginas web son frontend. Por ejemplo, una aplicación móvil sería también un frontend. Si estás en una nevera y estás interactuando de alguna forma, eso sería el frontend. En una lavadora, eso es el frontend. O sea, todo lo que al final el usuario interactúa para poder realizar las acciones que necesita para solucionar sus problemas, eso sería el frontend. Y a partir del frontend, lo que tendríamos, la parte que no se ve, que esto puede ser pues a un servidor web, si lo que hay por detrás, a un servidor, lo que sea, en un ordenador ajeno, donde vamos a tener los datos, donde se van a hacer cálculos, temas de negocio, eso sería la parte que no se ve y por lo tanto sería el backend. Entonces, para que nos hagamos un poco a la idea de cómo funciona la cosa, ¿vale? Tendríamos aquí el frontend en un restaurante, pues sería la parte que el cliente ve, donde pide los platos, donde va a comer y todo esto, y el backend sería la cocina. Pero claro, estamos hablando del frontend por un lado y estamos hablando del backend por otro sitio. Pero ¿qué pasa con este concepto de full stack, ¿no? El concepto de full stack. Bueno, pues tendríamos aquí el concepto de full stack. Imagínate que estás tú pues, con un food truck donde haces tanto la cocina como eres la persona que sirve, donde todo lo estás haciendo ahí y ya estás sirviendo y es lo que ve directamente el usuario o el cliente en este caso, un puesto de comida. Eso sería un poco full stack. Estamos hablando de un perfil que no solo hace la parte visual con la que interactúa el cliente, sino que también se va a encargar de la cocina, de toda la parte del backend, de generar el código, base de datos y todo esto, ¿vale? Entonces, el full stack es un perfil que cada persona lo entiende de una forma diferente, pero a mí me gusta considerarla de una forma en concreto. Para mí un full stack es una persona que es capaz de hacer el ciclo completo de un producto. ¿Esto qué quiere decir? Que es capaz desde crear el producto, generar todo lo que necesite en el backend, todo lo que necesita en el frontend, hacer todo lo que necesite para que ese producto llegue al cliente, al usuario. Para mí eso es una persona que sea full stack. Esto no quiere decir que sea más bueno o menos bueno en backend, en frontend, si sabe mucho de infraestructura y tal. Creo que es una persona que puede ser autónoma e independiente para, de forma sola, esa persona podría llegar a hacer eso. Ahora, cada persona puede ser mejor en un sitio o en otro, eso es totalmente normal. Así que, ¿esto qué significa? Que vamos a tener que ver tecnologías que nos permitan hacer un poco de todo, la parte del frontend, del backend y tal. Así que, para eso vamos a hacer un proyecto, ¿vale? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver HTML, que es lo que nos va a permitir explicar el marcado de nuestras páginas web, CSS para los estilos, JavaScript, un lenguaje de programación para darle interactividad a nuestras páginas. Luego nos tendremos que ir al servidor también. En el servidor veremos Node.js para crear el backend, para poder gestionar los datos, devolver esos datos al frontal, al cliente. También en el cliente veremos React, porque necesitaremos bibliotecas para no repetir tanto código. Necesitamos ser lo más óptimos posibles y veremos cómo lo podemos hacer. Y luego también veremos bases de datos, porque en algún sitio tenemos que guardar la información de los usuarios y tratarlos. Y veremos la base de datos más importante, SQL. Y para hacer todo esto, lo que vamos a hacer es un proyecto. El proyecto que vamos a hacer y vamos a empezar hoy mismo es DevJobs, ¿vale? DevJobs es una página web donde vamos a tener básicamente un buscador de ofertas de empleo. Un buscador de ofertas de empleo que lo vamos a hacer desde cero. Vamos hoy a empezar el HTML, le daremos los estilos y a partir de aquí vamos a ir incrementando todo lo que haremos. Le pondremos backend, le pondremos base de datos, testing, lo desplegaremos a producción, lo haremos todo. Esto es lo que vamos a hacer, DevJobs. Ahora, ¿cómo he hecho esto? Y para que veáis que la inteligencia artificial va a ser muy importante en todo el proyecto, os voy a enseñar cómo hemos hecho esta cosita de aquí. Y es que hay un proyecto que es de Google que se llama Stitch y os voy a explicar cómo podéis hacer vosotros mismos un proyecto como este, por si no os gusta este proyecto y queréis hacer otro, ¿vale? Pues mira, yo lo he hecho aquí muy fácilmente, se llama stitch.withgoogle.com
y es gratuito, ¿eh? No os tenéis que preocupar, podéis iros por aquí y pedirle en un prompt qué es lo que queréis hacer. En este caso podéis hacer aplicaciones móviles, podéis hacer páginas web y además tenéis diferentes modos, el experimental o tenéis también el modo estándar. Yo os recomiendo el experimental, que funciona bastante mejor. Ahora, son unas 100 o 150 peticiones que tenéis gratuitas al mes, así que nada, mira, crea un diseño para crear la web de DevJobs, una plataforma de búsqueda de empleo para programadores. Le dais a generar diseños y esto lo que va a hacer es empezar a generar ya el diseño, ¿vale? Os va a generar el diseño y ya está. Una vez que os genere el diseño, veis que va a tardar un poquito, o sea que no vamos a estar esperando, ya yo aquí lo he iterado y tal. No solo os va a generar una página, sino que os va a generar un montón de páginas. Os va a generar la página de inicio, resultado de búsqueda, depende de lo que queráis. De hecho, una vez que lo cree, también lo podríais iterar. Mira, ¿ves? ¿Te gustaría que diseñara esta pantalla? Le voy a decir que sí. Y nos va a diseñar, como podéis ver, la página de inicio, resultados de búsqueda, detalles del empleo, perfil de usuario, panel de control. Le podéis decir que utilice uno o que utilice otro, ¿vale? Le podéis decir que utilice el que queráis, el que os dé la gana. Bueno, pues una vez que tenéis esto, nos vamos aquí, tendríamos aquí los resultados. Una vez que tengáis aquí el resultado, fijaos que podéis tener aquí también para volver a iterarlo. Podéis añadir un diseño al chat, le podéis ajustar el tema para cambiar los colores, lo podéis ver en pantalla completa, podéis recuperar el código, ¿veis? Aquí tenéis todo el código ya disponible, todo el código lo tenéis aquí disponible y ya lo podríais copiar, aunque en este caso está utilizando Tailwind, está utilizando un montón de otras tecnologías que no vamos a ver por ahora. Podéis crear variantes y podéis descargarlo totalmente, ¿vale? Incluso lo podríais abrir también en Figma. Podéis abrirlo en Figma. Si os gusta Figma, pues lo podríais hacer. Nosotros nos vamos a quedar con este diseño y es el que vamos a utilizar. Si queréis, podéis compartir cualquiera de estos. ¿Ves? Habilitar uso compartido. Solo tú puedes acceder a este proyecto. Podemos darle aquí, compartirlo, y lo que podréis hacer es, pues nada, que vosotros y vosotras podáis también, de alguna forma, pues ver el diseño y hacer lo que queráis con el diseño, verlo, rediseñarlo o hacer lo que queráis. Entonces, os he pasado el enlace para que lo tengáis por acá y ya está. Y así pues vais a poder ver el diseño. ¿Vale? Pues ese es el diseño que queremos hacer, que vamos a tener que ir creando. Para nosotros crear este diseño, vamos a tener que aprender diferentes lenguajes. Ya os digo que son 3, sobre todo HTML, CSS. Con esos 2 podríamos ya hacer el diseño. Pero cuando queramos hacerle una interactividad a este diseño, vamos a tener que aprender JavaScript. Entonces, hoy nos vamos a enfocar a hacer realidad al menos la página de inicio. Y vas a ver que muy fácilmente vamos a ser capaces de hacerlo, lo vamos a hacer paso a paso y os voy a explicar cada una de las cosas que vamos a estar haciendo. Ahora, antes de continuar, vamos a explicar alguna cosita más. Requisitos de conocimiento, antes de que me ponga a codear, ¿vale? 1. Constancia, porque, a ver, yo puedo hablar mucho, puedo hacer clases, puedo comentaros, pero al final lo cierto es que en algún momento seguro que te vas a perder, que hay algo que no vas a entender, que no importa, o sea, no te preocupes, a todos nos pasa, es normal que algunas cosas no te suenen y tal, pero tienes que ser constante de intentar asistir a las clases, ver todos los vídeos, intentar hacer los ejercicios, lo tienes que hacer, porque si no, va a ser muy difícil y es normal que haya cosas que no te suenen, pero la constancia te va a llevar más adelante. Segundo, resolución de problemas. Lo más normal es que vas a tener problemas, es que es normal, porque por cada problema que vas a tener vas a aprender. Por cada problema que soluciones, aprenderás. Por lo tanto, que te encuentres un problema, no te preocupes, es normal. Así que una vez que tengas ese problema, avanzarás sin ningún tipo de problema. Que te sientes solo, ve a la comunidad de Discord que tenemos, sin ningún problema. Que no sabes cómo hacerlo, oye, pregunta a la inteligencia artificial también, tampoco pasa nada. Es que para eso son las inteligencias artificiales. Lo importante es que al final lo entiendas tú, ¿vale? Y ahora, 3, autonomía. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque está muy bien que al final pues dependas de inteligencia artificial, que por lo que sea vayas a la comunidad de Discord y tal, también tú tienes que mover las manitas, ¿vale? Tienes que ponerte tú a practicar, a pelearte tú, ¿vale? No puedes depender siempre de que haya otra persona ahí que te... No, tienes que ser autónomo, independiente y tienes que tú esforzarte realmente para hacer eso. Estos son los requisitos que tenemos de conocimientos, porque obviamente pues tienes que saber cómo funciona un ordenador, te tiene que sonar qué es una página web, pero yo creo que todos navegamos y hacemos sin ningún tipo de problema. Instalaciones, venga.
Un navegador web puede ser cualquiera que esté basado en Chromium. ¿Por qué Chromium? No es porque yo, hombre, es porque yo el que utilizo, pero al final en el bootcamp vamos a estar utilizando navegadores basados en Chromium con las herramientas de desarrollo de Chrome. Puedes utilizar cualquiera que sea tipo Chromium, puede ser Chrome, puede ser Brave, puede ser Edge, puede ser lo que quieras. Si ya te sientes cómodo con Firefox, pues utiliza Firefox, no hay problemas. Pero hay muchas veces que verás que yo utilizo las herramientas de desarrollo de Chrome y entonces pues igual te choquea un poco. Bueno, pues yo creo que es interesante que intentes tener ese navegador para que te sea más fácil. Pero si ya tienes otro y ya lo utilizas, no hay problema. Una cuenta de GitHub. GitHub es el mayor repositorio de código del mundo. Por lo tanto, os recomiendo mucho que vayáis a github.com, si no lo tenéis ya, que ya me extrañaría si estáis por aquí, y que hagáis una cuenta de GitHub, ¿vale? Que tengáis una cuenta de GitHub en la que vais a poder acceder a todo el código que vamos a tener en nuestros repositorios. No te preocupes porque hoy no es tan importante, te puedes hacer la cuenta tranquilamente, pero creo que es muy importante y además ese será el sitio donde tú también puedas subir código. Si no tienes cuenta, la vas a necesitar seguro. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos Visual Studio Code, el editor de código por excelencia. Hay diferentes. Si tú ya tienes un editor de código, ya te gusta, pues utiliza ese, no pasa nada. Pero yo voy a utilizar Visual Studio Code y por lo tanto todos los pasos que haga van a ser en este editor. No te voy a poder dar soporte ni en los vídeos voy a hablar de otros. Me voy a enfocar en este. ¿Y por qué me parece muy interesante? Porque Visual Studio Code además tiene integrado ya GitHub Copilot, una inteligencia artificial, un modelo que te va a ayudar con el código y además tiene una capa gratuita que está bastante bien. No necesitas pagar la suscripción para que te dé ya bastante soporte y así te puede ayudar a utilizarlo ya a tu viaje del código, ¿vale? Así que Visual Studio Code. Y luego vamos a tener también que utilizar GitHub Copilot. No os preocupéis, yo os explicaré esto GitHub Copilot, esto funciona así, pero es el modelo de inteligencia artificial que utiliza Visual Studio Code para crear código, para mejorar el código, para autocompletar el código, así que lo vamos a tener que tener activado. Tiene una capa gratuita, no os tenéis que preocupar, tiene una capa gratuita y por lo tanto no vais a tener que hacer absolutamente nada ahí, sino que simplemente una vez que lo tengáis instalado ya lo podréis utilizar y ya está. Muy bien. Ahora, una vez que tengáis ya vuestro editor configurado, instalado, que será Visual Studio Code, yo por ejemplo lo tengo aquí, ya lo tengo empezado, lo tengo abierto y tal, abrid cualquier carpeta que tengáis en vuestro ordenador, no hace falta que sea uno en específico. Yo ya tengo algunas carpetas porque aquí es donde vamos a estar en cada una de las clases, haciendo HTML, JavaScript, React, Node, TypeScript y tal. Hoy nos vamos a enfocar en este, y seguramente no nos dará tiempo a hacerlo todo y la semana que viene seguiremos aquí, pero yo voy a tener estas carpetas. Este código que ves aquí, todas estas carpetas, todos estos ficheros, los tendrás disponibles para tú descargarlos, revisarlos, iterarlos, consultarlos. Todo esto lo vamos a tener disponible y lo vamos a tener disponible justamente en GitHub, en github.com/midudev/jscamp. ¿Vale? Este va a ser el repositorio, que ahora mismo lo veis vacío, porque lo vamos a empezar juntos, ¿vale? Este repositorio que ahora mismo veis vacíos, vais a ver que ahí vais a tener información como algunos enlaces para el diseño, todo el código que vamos a ver, todos los ficheros, todas las carpetas, todo lo vais a tener ahí, ¿vale? Lo tendréis disponible aquí. Si ya tenéis cuenta, pues nada, le podéis dejar una estrellita para acordaros y que cada vez que haya cambios en este repositorio os avise y así pues os diga, vale, ahí tienes los cambios, acaba de subir esto y tal, así te informará y no te perderás absolutamente nada, ¿vale? Así que ahí tendríamos el repositorio que ahora mismo está vacío, pero que pronto tendremos todo el contenido que iremos haciendo y que tú también podrás ir iterando. Y ahora, una vez que yo tenga este editor abierto, en tu caso, hay diferentes extensiones que lo que hacen es darle más posibilidades al editor. Vamos a intentar utilizar el mínimo número de extensiones posibles. ¿Por qué? Porque cuantas más extensiones tienes, pues además de que es más difícil de seguir, también pues va a hacer que el editor esté más cargado y que por lo tanto tarde más en cargar y que te vaya todo más lento y tal. Y no queremos que pase eso. Entonces, no te preocupes de todas las que tengo aquí instaladas o incluso si ves que mi editor se ve un poquito diferente al tuyo, lo importante es que puedas seguir el código. Pero hay una extensión que sobre todo en las primeras clases vamos a utilizar mucho, que se llama Live Preview, ¿vale? Esta extensión es oficial de Microsoft, ¿veis? Es de Microsoft. No instaléis una que no sea de Microsoft, aunque se le parezca, sino que aseguraros que es de Microsoft, microsoft.com, tiene más de 10 millones de descargas y se llama Live Preview.
Esta extensión, para instalarla, lo único que tenéis que hacer es darle aquí, al botón instalar. Y una vez que le deis a instalar, pues ya os aparece así, como que la podríais desinstalar, que no es la idea, ya la dejáis así, y tarda nada, 2 segundos. Pero esta extensión nos va a ayudar a ver en tiempo real los cambios que vamos a hacer en HTML y en CSS. Así que esta extensión es necesaria. Para ir a las extensiones podéis buscar este iconito de aquí. Quizás lo tenéis en un lateral, hay gente que lo puede tener en un lateral, gente que lo puede tener arriba, lo podemos tener, por ejemplo, no sé, aquí, ¿veis? Lo podéis poner aquí, a lo mejor lo tenéis arriba, lo podéis tener en diferentes sitios, depende de vuestro diseño, pero lo importante es que tengáis un iconito parecido a este, que sea las extensiones, que os aparece esta lista, buscáis Live Preview y lo instaláis, ¿vale? Con esto ya tendríamos la extensión más importante que vamos a utilizar hoy. Y directamente, hoy no vamos a utilizar para nada la terminal, pero si tenéis que instalar una terminal, si más adelante veis que vamos a utilizar una terminal, si la terminal que tenéis ya os gusta, no pasa nada, pero si no tenéis una terminal para tener una línea de comandos donde se escriben comandos y poder ahí pues ejecutar diferentes programas y aplicaciones, podéis instalaros la de Warp. Es gratuita, tiene una capa gratuita, también tiene una opción de pago, pero no es necesario. Va muy rápida porque está hecha con un lenguaje de programación que se llama Rust y tiene inteligencia artificial que de vez en cuando te puede salvar la vida. Si hay algún error que no entiendes en la terminal, si no sabes cómo hacer algo, te puede ayudar. Así que Warp os la recomiendo. Si queréis podéis ir a midu.link/warp y ahí la podéis descargar, ¿vale? Ahora, las preguntas típicas. ¿Se va a subir a YouTube? Ya os he comentado que no lo vamos a subir a YouTube la clase entera, pero más adelante, y esto es lo importante, vamos a abrir una plataforma que se llama GSCamp Dev, o GSCamp Infojobs, gscamp.dev. Y ahí vais a tener las clases, no ahora, porque por eso vamos a tardar en editarlas, pero eventualmente vais a tener las clases divididas con lo que se está haciendo. Vais a tener el contenido de la clase, vais a tener la clase dividida con ese trozo en concreto de lo que se hizo, vais a tener los enlaces, el enlace al diseño, el enlace al repositorio, todo lo vais a tener. De hecho, también vais a tener la posibilidad de crear el repositorio de GitHub, todos los ficheros por defecto que tenéis, cosa que estamos utilizando, lo vais a tener con un solo clic, para que no tengáis que hacer nada. Le daréis un clic con vuestra cuenta de GitHub y os inicializará un repositorio. Así que vais a tener todo en cualquier momento para entrar en gscamp.dev. Después, más adelante, vamos a poner inicio de sesión donde os explicaré cómo podéis ver toda la información y esto lo tendréis disponible ahí, ¿vale? Entonces, vámonos ya a empezar con el DevJobs, que es este proyecto, para que encontréis trabajo, ¿vale? El trabajo de vuestros sueños, y es un proyecto que vamos a hacer ahora desde cero. El diseño lo hacemos con Stitch y vamos a utilizar HTML, CSS y JavaScript y vamos a explicar cada uno de ellos conforme vamos escribiendo código. Así que ahora que ya tenemos esto, vamos a empezar aquí. Tenemos el editor de código, yo aquí tengo diferentes carpetas, pero no pasa nada, tú puedes crear el archivo como tú quieras desde cero. En una carpeta yo ya tengo aquí todos los archivos que he creado, porque claro, pues yo ya tengo el final de cómo va a quedar la clase de hoy, para ver si va a terminar todo bien y tal, ¿no? Yo voy a crear un archivo index.html, mira, lo voy a crear justamente aquí, le damos al botón derecho, New File, index.html, ¿vale? No sé si está mi cámara encima de algo, no, porque está ahí al lado. Una vez que creáis este archivo, ya vamos a empezar a escribir aquí. Un HTML es un lenguaje que se llama Hypertext Markup Language, lenguaje de marcado de hipertexto. Y vamos a desglosar un poquito esto, ¿vale? En este archivo vamos a escribir HTML, que es hypertext, porque es un texto que contiene enlaces a otros textos, ¿vale? Por eso se llama hypertext. Luego tendremos aquí también la palabra M del markup y tenemos la L de language. Hypertext Markup Language es un lenguaje de marcado de hipertexto. Hipertexto porque te enlaces a otros textos, que te permite hacer clic y irte a otra página, navegar. Markup porque vamos a estar utilizando etiquetas. Y luego finalmente lenguaje porque es un lenguaje. Al final es un lenguaje de marcado que va a marcar la estructura de todo nuestro contenido. Entonces, para empezar cualquier archivo con el lenguaje HTML, lo primero que necesitamos hacer es como decirle cuál es la declaración para que entienda el navegador que esto que estamos haciendo es HTML. Por eso,
empezamos con una etiqueta un poco especial que se llama doctype HTML. Esto no es un elemento, esto si lo veis es un poco raro, pero esto no es un elemento normal ni corriente. Esto es como para decirle al documento que está escrito con HTML. Y esto el navegador lo sabrá interpretar y dirá, vale, pues esto es un archivo HTML, ahora lo voy a poder entender, ¿vale? Siempre esto debe estar en la primera línea, porque sin esto el navegador podría no interpretar bien el código. Ahora, normalmente, si no lo tenéis, muchos navegadores lo van a ignorar y lo va a entender perfectamente. Pero la buena práctica es que siempre empecemos nuestros archivos HTML con esta línea aquí. Entonces, ¿el HTML para qué sirve? Pues sirve simplemente para estructurar cualquier documento. Es como el molde mínimo que necesita cualquier página web. Y ya tiene diferentes partes que una página va a tener. Por ejemplo, primero vamos a indicar el HTML y le indicamos a través de un atributo que este HTML va a ser el contenido con el lenguaje español. Le podríamos poner que fuese en inglés, que fuese en alemán, pero en este caso es español. Ahora ya estamos viendo un poco de la sintaxis. A esto se le llama etiqueta. Esto que vemos aquí, HTML, sería la etiqueta. Aquí tenemos el atributo que tiene el valor ES. Ya puedes ver que cuando vamos a crear una etiqueta y por lo tanto tenemos un elemento, todo esto sería el elemento, la etiqueta HTML, el atributo lang, y una vez que lo abrimos así y lo cerramos así, ya tendríamos un elemento. Y dentro del elemento puede contener cosas. Ahora veremos lo que puede contener. Pero así es como funcionan los marcados de HTML. Vamos abriendo etiquetas, cerrando etiquetas y dentro le vamos poniendo hijos para, de alguna forma, marcar y estructurar nuestro contenido. Entonces tenemos la etiqueta HTML, que sería la etiqueta raíz. Todo el resto del código va a ir aquí dentro del HTML y por lo tanto también es una etiqueta que es hiper necesaria. Ahora, ya le estamos diciendo que el contenido está en español, perfecto. Vamos a ver cómo tiene que continuar nuestra estructura básica. Pues tenemos que poner la etiqueta head y tenemos que tener otra etiqueta que es la etiqueta body. La etiqueta head es simplemente para metadatos, ¿vale? La etiqueta head es la cabeza del documento, contiene metadatos, que es información sobre lo que la página es, pero no muestra. Esta etiqueta head no se ve en nuestra página web. Si nosotros ahora mismo ponemos aquí cualquier cosa, vamos a ver que no aparecería. Luego haremos la práctica. Y por lo tanto, ¿qué son los metadatos? Pues esto lo que nos va a permitir es crear aquí diferentes etiquetas para describir la página web. Por ejemplo, para ponerle un título y podríamos tener la etiqueta title y decir que esto es DevJobs inicio. Podríamos tener también una etiqueta para describir el contenido, por lo tanto es una etiqueta de metadatos que sería, podemos decir que sea del tipo, ¿cómo era? El name description, ¿vale? Y el content encuentra las mejores ofertas de trabajo para desarrolladores en InfoJobs. Todas estas etiquetas obviamente están documentadas y te va a costar que te las sepas de memoria. Mira, de hecho a mí ahora se me ha ido de que era atributo name, era no sé qué, porque a veces lo haces tan en automático que te cuesta. Entonces, muchas veces, ya sea que las vas a generar, ya sea que vas a una documentación y las revisas, ya sea que te fijas en otro sitio y te copias, o sea, no te preocupes que no te vas a tener que saber todas y hay un montón y te vas a asustar, no te preocupes. Tampoco hay tantas y que sean importantes, no hay muchas. De hecho, las más importantes básicas sería la de title, obviamente la de description, porque ahora os explicaré dónde aparece esta de description, y hay otra muy importante que es la del chartset. Chartset significa cuál va a ser la colección de caracteres que va a utilizar nuestra página web. Y este UTF-8 lo que nos va a permitir es utilizar símbolos como por ejemplo pues la A con un acento o a lo mejor los emojis, todo este tipo de cosas. Si no le indicásemos cuál es la colección de caracteres que tenemos que utilizar, pues quizás no lo renderizaría correctamente y podríamos tener problemas. Esto es una metaetiqueta que a veces se puede devolver de otra forma, pero lo mejor es que ahora mismo la pongamos así. Pero ya os digo, esto es una forma de describir la página, pero no es algo que vaya a aparecer, ¿vale? Nosotros no vamos a ver en la página nada de esto. Donde se va a ver nuestro contenido va a ser en la etiqueta body, en el cuerpo. Es una etiqueta que en este caso es todo lo que el usuario ve.
textos, imágenes, vídeos, formularios, todo el contenido visible va aquí dentro, ¿vale? Por lo tanto, en Body es donde vamos a tener que empezar a construir todo el marcado que nosotros queremos. Ya tenemos aquí cómo lo hemos descrito, que tiene sentido, la etiqueta description, que os he comentado, que os iba a decir dónde aparece. Si vosotros vais a Google, por ejemplo, y buscáis MiDoDev, pues fijaos que lo que aparece aquí es la meta etiqueta description. Esta sería la del título y esta sería la descripción. A veces es verdad que Google la puede ignorar vilmente, ¿vale? Porque debe decir, ostras, pues esto a tomar por saco, no me gusta esta etiqueta description. A veces puede ocurrir esto, pero para decirle a Google cuál es el título y la descripción, son dos de estas metaetiquetas las que utiliza, súper importantes. Vale, pues estas serían las etiquetas más importantes, luego iremos revisando más. Vamos con el body. Tenemos que ahora como describir el contenido que nosotros vamos a ver. Si nosotros nos vamos a nuestro diseño, vamos otra vez, bueno, aquí he puesto, vamos a cerrar todo esto, nos vamos a este diseño. En este diseño podemos detectar diferentes cosas. Fijaos, voy a hacer aquí una cosita, voy a hacerle una captura de pantalla y voy a dividir un poco para que lo veamos bien. Fijaos que aquí tendríamos lo que podríamos llamar el header, ¿no? Esto sería el header. Aquí podríamos ver que visualmente estaría pues el contenido de la página. Esto sería el contenido principal de la página. Y aquí podríamos decir que tenemos el footer de la página. Además, una vez que estamos aquí dentro, ya podemos ver que tenemos más partes. Por ejemplo, aquí tenemos el logo, aquí tenemos una navegación, aquí tenemos una parte dividida que está separada, aquí tenemos pues también una sección donde tenemos el buscador, aquí tenemos otra sección. Podéis ver cómo estamos dividiendo en secciones, estamos marcando ya nuestro contenido y podríamos seguir bajando. Cada vez que bajásemos, pues podríamos ver aquí que tenemos en otro nivel, tenemos aquí un título que parece bastante importante, aquí tenemos un texto, aquí tenemos un formulario, aquí tenemos otro título menos importante, pero que parece que también es bastante importante, y aquí tenemos diferentes cars. Y podríamos seguir bajando y dentro de cada una, ¿no? Pues aquí tendríamos ahora el icono. Bueno, ya podéis imaginaros un poco por dónde van los tiros, ¿no? Estamos pues seccionando nuestra página web y ahora lo que queremos es cómo podemos trasladar este diseño, al menos el contenido, a nuestro HTML. Bueno, pues dentro del body lo que vamos a hacer es ir pensando en cada una de las partes. Ya hemos visto que teníamos una parte que era el header, ¿no? Que era la parte de arriba. Y luego hemos dicho que teníamos el main, que era como el contenido principal. Y luego teníamos el footer. Esto que estoy creando aquí, no es que yo me lo esté inventando, sino que hay etiquetas HTML que nos ayudan a describir el contenido. Y estas etiquetas es header para la cabecera, el main donde va a estar el contenido principal y footer para donde vamos a tener normalmente la parte baja con la información secundaria, indicando el copyright y todo esto. Aunque luego veremos que depende de dónde utilicemos estas etiquetas, puede cambiar su significado. Pero ahora mismo tenemos estas etiquetas que nos permite ya marcar la semántica de nuestra página web. Si seguimos aquí y seguimos viendo, en el header podemos ver que tenemos como el logo, el nav y aquí una parte dividida. Pues lo que vamos a hacer aquí también sería, vale, pues tenemos aquí por un lado, esto sería el logo, tendríamos un nav, que es un elemento que nos permite definir la navegación, y tenemos dos enlaces. Y esto es un término bastante importante en la programación web y en general también, ¿vale? Y aquí vamos a poner empleos. Y finalmente tenemos otra parte dividida a un lado donde vamos a tener dos botones, uno que va a ser publicar un empleo, y luego tenemos aquí, creo que era iniciar sesión. Bueno, ya veis que empezamos a describir lo que tenemos aquí. Bueno, no he puesto todos los, pero he puesto solo dos. He puesto el de inicio y empleo, no los he puesto todos, ¿vale? Pero sí que he puesto el de publicar un empleo e iniciar sesión. Bueno, ya estamos describiéndolo. Esto ya lo deberíamos poder ver. Para poder ver lo que estamos haciendo, porque claro, podríamos estar aquí, pero no estamos viendo absolutamente nada. Vamos a poner a prueba la extensión que hemos instalado antes. Para eso vamos a irnos aquí a View o Vista, depende cómo lo tengas, ¿vale? Vista o View, y vamos a ejecutar Command Palette.
Command Palette. También podéis utilizar el atajo si queréis, o paleta de comandos en español. Y ahora, en la paleta de comandos, vamos a buscar Live Preview, ¿vale? Buscáis Live Preview y os debería aparecer este comando que es Live Preview Start Server. Si le dais clic, teniendo el index.html abierto, importante, vamos a ver que ya podemos ver lo que estamos escribiendo, ¿vale? Aquí tenemos el título, aquí tenemos los enlaces y aquí tenemos los botones en un lateral, ¿vale? Tenemos el H2, lo podemos ver aquí tenemos el elemento nav y aquí tenemos el div. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos elementos? Que parece que me los estoy inventando y tal. El header ya hemos dicho que es un elemento que tiene significado, porque lo que quiere decir es que esto es el encabezado, ¿vale? Ahora, no confundir el header con el head. El head es un elemento solo para metadatos y el header es para el encabezado. El header sí que se ve y queremos que se vea. Luego tendríamos un H2. ¿Un H2? ¿Esto qué es? Un H2 es porque tenemos diferentes títulos que podemos utilizar en la página web. Podemos empezar desde H1 y luego vamos bajando según el nivel de importancia que tenga ese título. H2, H3, H4 y fíjate que cada vez se va viendo el título más pequeño, ¿vale? Va del H1 al H6. El H1 sería el más importante y conforme vamos bajando, la H es de headline, que sería título, y cada vez que es menos importante, pues se haría más pequeño. Y esto es porque por defecto, aunque ahora mismo no estamos haciendo nada de estilos, el navegador ya tiene unos estilos por defecto, así que ten cuidado porque hay estilos por defecto que pueden hacer que tu página web se vea diferente, algo que también iremos arreglando y viendo más adelante. Luego tenemos la etiqueta nav, que lo que nos permite es un elemento semántico. Semántico significa que tiene significado, que es para menús de navegación, donde vamos a tener los enlaces de inicio y empleos. Y dentro hemos puesto una A. La A es de Anchor y es uno de los elementos más importantes del mundo de la programación web y de internet, ¿vale? Anchor significa ancla y lo que hace es crear un enlace entre esta página y otra página que ahora mismo no estamos viendo, lo que nos permite navegar. El href, que mucha gente no tiene ni puñetera idea qué significa href, pero H viene de hypertext, ¿no? Igual que HTML hemos dicho que era hypertext, la H, el H viene de hypertext y ref de referencia. Por lo tanto, aquí podríamos ya indicarle cualquier página web. Imagínate que yo le digo, bueno, pues podrías ir a esta página web. Si alguien le da clic a este anchor, que tiene el texto inicio, utilizando el atributo href le llevamos a esta página. Y ahora si alguien le hace clic a inicio, fíjate que nos debería, bueno, aquí, ¿vale? Nos lleva a otra página totalmente distinta. Esta página que es de mi academia. Vale, genial. Entonces, ya podemos ver que de alguna forma, ahora hemos vuelto, ya estamos navegando, pero obviamente nosotros querremos navegar dentro de nuestra página. Esto también veremos cómo lo podemos hacer. Vale, ya tenemos inicio, ya tenemos la de empleos y aquí tenemos una un poco diferente que se llama div. Esta etiqueta la vais a ver mucho. Div significa división y es un contenedor genérico que no tiene ningún significado. O sea, al final es como para dividir el contenido y ya está. No significa que sea un artículo, una sección y tal, sino que simplemente carece de significado y el navegador, por lo tanto, ve un div y dice, vale, pues es un contenedor que tiene cosas, pero no sé qué es. Es como una caja invisible para organizar cosas, pero no tiene un significado como tal, cuando todos los demás sí que hemos visto que hasta ahora tenían un significado. Así que ya ves que es una etiqueta bastante especial que nos va a ayudar a poder organizar nuestro contenido sin necesidad de darle un significado. Hay muchos elementos en HTML, no los vamos a poder ver todos. De hecho, una cosa que os recomiendo, si queréis tener una referencia de elementos en HTML y los queréis revisar y todo esto, una cosa que podéis hacer es... Ay, perdón, que a lo mejor la cámara estaba molestando. No sé si está... A ver, ponga por aquí, Mira, muevo por aquí la cámara. Vale, pues una cosa... No sé si se ha visto lo del div, os lo enseño otra vez, ¿eh? Pero aquí estaba lo del div. Bueno, no se veía, no creo que estaba molestando. Yo creo que se veía. Vale, entonces... Hay muchos elementos HTML, hay cientos. Entonces no te preocupes de que es que me los tengo que saber todos, es que no te preocupes, no te los tienes que saber todos, es imposible que te los sepas todos y al final aprenderás de forma automática, aunque tú no quieras, te los irás aprendiendo y ya está. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es ir conociendo los más importantes, que los vamos a ver hoy, y luego poco a poco vais a ver aquí que si por lo que sea tienes dudas, por ejemplo, ostras, pues me gustaría ver, hay un artículo
Puede ser que haya un article, bueno, pues buscas aquí en el filter, buscas article y sí, resulta que hay un elemento article. Y hay uno para secciones, pues también lo hay para secciones. Entonces, lo puedes buscar, hay uno para vídeo, hay uno para vídeo. Hay uno para dialogues, también lo hay. Hay uno, yo que sé, para gafas, no lo hay para gafas. Bueno, pues ahí ya está. Solo para que tengáis en cuenta de que hay cientos de elementos que te puedes volver loco, no te los tienes que saber todos de memoria, pero poco a poco, quieras o no, los irás aprendiendo. Vale, hasta ahora ya tenemos esta parte de aquí, que está muy bien, ya tenemos el header, pero bueno, el header no es suficiente todavía. Necesitamos la parte más importante, que era el giro. En el giro hemos visto aquí en el diseño, fijaos, esto sería el giro, esto que tenemos aquí, encuentra el trabajo de tus sueños, y de nuevo, si nos fijamos bien, podemos ver que detrás hay una imagen, ¿vale? Hay una imagen, no es muy importante, pero es una imagen. Luego tenemos el título, tenemos el subtítulo y tenemos un formulario con unos botones y tal. Para marcar este contenido, porque siempre se trata de esto, de marcar el contenido, vamos a decir que aquí tenemos una sección y vamos a cargar una imagen. Para cargar las imágenes tenemos que decirle el atributo que donde va a estar la imagen, en este caso le decimos que donde tengamos esta página web vamos a tener la imagen background.webp. Esta imagen, yo ya la tengo preparada, la tengo aquí, ¿vale? Pues esta imagen la voy a poner al lado de mi archivo index.html y ahora ya me aparecerá. ¿Por qué me aparece? Fíjate lo que le he dicho aquí. Le he dicho que la imagen tiene la fuente en, aquí utilizando las comillas, ./background. El punto barra lo que quiere decir es que está en la misma carpeta que el archivo index.html, ¿vale? Esto significa que en la misma carpeta en la que está el archivo que estoy editando, también tengo una imagen que se llama background.webp. Y ahora ya con esto, fijaos que lo tengo aquí. Pero el image es una etiqueta un poco especial, porque fíjate lo que ha pasado aquí. Esta etiqueta se autocierra. Hay etiquetas en HTML que no aceptan hijos, ¿vale? No puedes envolver contenido. No tendría sentido que la etiqueta image pudiese envolver contenido, porque al final lo que quieres es mostrar una imagen. Y como puedes ver aquí, esta etiqueta, cuando terminamos aquí, la estamos cerrando y por lo tanto no vamos a tener que contener otra cosa, sino que simplemente la utilizamos así, se autocierra. Esta no es la única etiqueta, hay algunas que se autocierran también, pero esta es la más importante sin ninguna duda. Y acepta un montón de atributos. No hemos visto muchos atributos hasta ahora, pero todas las etiquetas aceptan muchos atributos. En este caso, por ejemplo, si le queremos cambiar el ancho, en este caso le ponemos que el ancho es de 200, estos serían píxeles, y fijaos que ya se ha hecho mucho más pequeño. Vamos con más etiquetas. Hemos visto ya la de title, le vamos a poner encuentra el trabajo de tus sueños, que esto sería para el giro, y debajo hemos dicho que tiene únete a la comunidad más grande de desarrolladores y encuentra tu próxima oportunidad. Vale, estamos describiendo poco a poco el contenido y ahora falta lo más importante del giro. Lo que hemos visto aquí en el giro es un formulario. Tenemos la imagen, tenemos el título y tenemos la P, que significa párrafo. Un párrafo, para cualquier texto que tengamos que utilizar un párrafo, utilizaríamos la P. Ahora vamos con el formulario. Pues le decimos form. Ahora le decimos cuál es el rol de este formulario, que es la búsqueda. De nuevo, hay muchos atributos. Y ahora, dentro del formulario, ahora sí le vamos a poder decir diferentes contenidos que pueden tener, botones, inputs, lo que sea. Por ejemplo, este formulario ya hemos visto que acepta que le podamos pasar un texto. Aquí tiene un iconito, aquí tiene un texto y aquí tiene un botón. O sea que tiene 3 elementos. El más importante es el de poder introducir texto. Cuando queremos introducir ya sea texto, ya sea la opinión del usuario a través de filtros y cosas así, normalmente vamos a utilizar algún tipo de input. Y hay diferentes. Tenemos el de texto, podríamos decir el texto, lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Ya se está aquí poniendo. Y este texto, este input, puede tener un placeholder para que le digamos justamente, mira, voy a poner aquí, a ver si puedo, voy a hacer esto más, un momento esto, para que pueda subir así, y así lo veamos aquí arriba, ¿vale? Luego os cuento qué significa ese padding. Vale, lo tenemos aquí. Este input, aquí ya podemos meter información por parte del usuario. Y en el placeholder podemos decirle que en lugar de que aparezca ahí vacío, le decimos, vale, buscar, hacemos así, buscar empleos por título, habilidad o empresa.
¿vale? Y fíjate qué aparece aquí. El placeholder es el texto que va a aparecer cuando no hay nada, cuando el usuario todavía no ha puesto nada. Si ha puesto algo, desaparece, pero si alguna vez le queremos dar como esta especie de pista de qué es lo que puede poner, le utilizaríamos el placeholder. Aparte de esto, necesitamos una forma para enviar esto, así que vamos a poner un botón y el botón puede ser de diferentes tipos. En este caso, le vamos a poner tipo submit y le decimos que este es el botón de buscar. Fíjate que lo tenemos aquí al lado, ya tenemos el input y tendríamos aquí el botón. Y ahora nos falta el icono. Hay diferentes formas de cargar iconos en una página web. Por ejemplo, podrían ser fuentes, podría ser una imagen y tal. Pero la forma más recomendada a día de hoy y súper importante y sencilla de hacer sería utilizar Tabular Icons, por ejemplo, un icono SVG. Hay un montón de colecciones de iconos SVG, puedes utilizar la que tú quieras, la que a ti te interese más, pero yo te recomiendo esta porque tiene 6.000 iconos, son gratuitos, están bastante bonitos y son bastante configurables. Aquí lo que podrías hacer es buscar Search, ¿vale? Fíjate, este me gusta, le daríamos, vamos a ponerle menos grosor, vamos a hacer así, más finito, y vamos a poner un tamaño más pequeño, y ahora le podríamos cambiar el color también. Aquí le podríamos poner el color que queramos. Le voy a dejar por ahora Current Color. Le voy a dar aquí, le doy un clic, y aquí tendríamos Package SVG o Copy SVG. Vamos a hacer el Copy SVG para copiar el SVG, porque hay una etiqueta en HTML que también es bastante importante, que son los SVG. El SVG es una etiqueta que nos permite dibujar a partir de unos trazos diferentes formas. En este caso, fijaos que dibujando estos caminos está dibujando esta especie de lupa. Entonces hay un montón de iconos que dibuja por rectángulos, trazos, círculos, elipses y lo que sea, y a partir de eso, fijaos que este tiene muchos más atributos que los que hemos visto hasta ahora. Tiene aquí un atributo XMLS, algunos se pueden entender fácil, otros son un poquito más complicados, no son importantes ahora mismo. Lo importante es que este SVG ya lo tenemos ahí, que son etiquetas HTML, es un elemento HTML que podemos poner ahí y hace que se dibuje esta lupita de aquí, ¿vale? Entonces, ya tenemos el form para indicar un formulario para entrada de datos. Tenemos también el SVG, que es para contenido, son Scalable Vector Graphics, gráficos vectoriales escalables, que son imágenes hechas con código y que lo que nos permite es que se puede escalar sin perder calidad, pesan menos, se puede colorear muy fácilmente al color que tú quieras. Por ejemplo, fijaos que aquí pone Stroke Current Color, y le podríamos poner que fuese de color amarillo y solo con esto ya lo podríamos colorear. Por ahora Current Color por defecto es negro, luego más adelante veremos cómo funciona esto. Y ya hemos visto que podemos tener una entrada de datos y tenemos diferentes tipos, hemos visto el text, pero hay un montón. Podríamos indicar el email, que aunque parece que es igual, esto lo que hace es que tenga más validaciones para ver si es un correo o no. Podríamos poner que sea de tipo password, porque así cuando escribamos no se va a ver lo que estamos escribiendo. Le podríamos decir que sea de tipo number, porque así, fíjate que le pone aquí unas flechitas para que fácilmente podamos poner esto. Hay un montón de diferentes, también podemos decir que es del tipo color, para poder elegir un color así directamente. Hay un montón de tipos de inputs. De nuevo, no hace falta sabérselos todos, pero es importante que más o menos entendáis para qué sirven. También podemos poner otros atributos para decir que este campo sea requerido, y así de esta forma pues intentamos hacer esto y está vacío, se queje y nos diga, oye, que me has dicho que era requerido, por lo tanto tienes que rellenarlo antes de que puedas clicar. Y luego, si queremos tener algún tipo de elemento clicable que sea como un botón que no va a navegar a una página, tendríamos el elemento button, ¿vale? Como en este caso, button. En este sentido hemos puesto type submit, pero cualquier botón que sea el último botón dentro de un formulario siempre va a ser del tipo submit, ¿vale? Para que lo tengáis clarísimo. Así que ya tendríamos la parte del giro, ya tenemos una parte más. Ahora, dentro de esta sección, o sea, fuera de esta sección, porque tenemos que crear una nueva sección, podríamos hacer la parte de las cartas que hemos visto, ¿no? Aquí fíjate que ahora tenemos esto, porque DevJobs es la principal bolsa de trabajo, y finalmente tendríamos el footer. Pues vamos a hacer esta de aquí, ya sería la última sección que nos queda, vamos a hacerla en un momento, tendríamos section, dentro de los sections
podemos también tener encabezados, ¿vale? Esto mucha gente se cree que solo puedes tener un encabezado en la página, pero cada sección, cada artículo, cada diferentes partes de la web puede tener su propio encabezado. No solo en la página web tenemos uno. En las secciones, por ejemplo aquí, si nos fijamos, esto sería el encabezado de la sección. Así que puede tener sentido que pongamos que es un header y dentro del header pues poner ¿por qué DevJobs?, que es lo que ponía en el texto, y ahora pues DevJobs es la principal, ¿vale?, plataforma de búsqueda de empleo, tal. Ahora, cuando tenemos esto aquí, esto que vemos aquí, estas cajitas, cada vez que tengamos un contenido que sea reutilizable, que podría funcionar de forma independiente, deberíamos utilizar la etiqueta article, ¿vale? No significa que sea un artículo de texto, sino que significa que sería un contenido que podría funcionar de forma separada. ¿Qué quiere decir? Que esta caja de aquí realmente aparece aquí, pero la podríamos poner en otra parte de la página y podría funcionar con todo el sentido del mundo. Por ejemplo, si pensamos en Twitter, podría ser que cada tweet fuese un article porque puede aparecer en diferentes sitios. También, si pensamos en los comentarios de YouTube, podemos pensar que cada comentario, si tiene suficiente importancia, podría ser un artículo porque tiene toda la información que necesita y de forma independiente podría tener sentido. Lo podríamos poner ahí, pero lo podríamos sacar fuera y funcionaría. Así que cualquier contenido que tenga esto, podríamos utilizar este artículo. Y aquí vamos a ponerle, pues lo que pone aquí, el H3, encuentra el trabajo de tus sueños, busca miles de empleos. También tendríamos aquí otro artículo, el del medio, artículo, que sería conecta con las mejores empresas, es lo que aparece aquí, conecta con las mejores empresas, y tenemos un tercer artículo, espérate que he puesto un artículo dentro de otro artículo, vale, me faltaba el tercero, que es obtén el salario que te mereces, vale, y ya está. Vale, tenemos ya los 3 artículos, ya tenemos toda la información, pero la verdad es que esto todavía se ve un poco raro, ¿vale? O sea, todavía le faltan los estilos. Lo vamos a arreglar de golpe, ¿vale? Lo vamos a arreglar de golpe. Dentro de esta sección, igual que tenemos un header, vamos a ponerle un footer. También mucha gente se cree que el footer solo es para una sección, o sea, que solo puede estar una vez, pero lo cierto es que puedes tener que una sección tenga su footer, porque al final lo que quiere decir es que en la parte de abajo, donde está la parte de abajo, donde no está el header, así que también podríamos tener. He borrado sin querer, me he dado cuenta que he borrado sin querer uno de los, el de conecta, uno de los artículos, que deberían ser 3, lo ponemos aquí y ya está, ¿vale? Ya lo tenemos. Y finalmente, ahora fuera del main podríamos poner el footer, que este footer es el que va a tener el copyright que hemos visto por aquí, y como no es muy importante, le vamos a decir que utilice la etiqueta small, porque es la small, lo que quiere decir es que es contenido que no es tan importante de la página web, aunque ahí vamos a poner nuestro copyright de este proyecto con todos los derechos reservados. Para antes de darle los estilos, que vas a ver cómo lo vamos a hacer, le vamos a dar los estilos de golpe, ¿vale? Y vamos a ver cómo los creamos y todo esto. Vamos a añadirle los iconos, ¿vale? Tenemos por aquí, yo tengo por aquí, si no me equivoco, a ver, tengo los iconos ya. Entonces, para que no tengamos que buscar cada uno de los iconos a mano, voy a ir añadiéndolos aquí, ¿vale? Aquí en este artículo le pongo este iconito, ¿vale? Que es aquí como una maleta de trabajo. En este segundo artículo le ponemos este iconito, que es el mismo que tendríamos aquí. Y finalmente, en el tercero le vamos a poner el iconito que le corresponde. Con todo esto, aunque parezca mentira, porque alguien dirá, pero es que no se parecen nada y tal, con todo esto que tenemos en el HTML, acabamos de describir semánticamente toda nuestra página web, ¿vale? O sea, toda nuestra página web ya la tenemos descrita, solo con esto. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para ponerle los estilos? ¿Cómo podemos hacer que nuestra página web cobre vida y en lugar de verse así de horrible, se vea bien? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es enlazarle los estilos. Se puede hacer de diferentes formas el hecho de tener estilos, pero una de ellas es simplemente enlazar los estilos. Y para enlazar los estilos, dentro de la cabeza, en el head, tenemos la posibilidad de enlazar una hoja de estilos. Y le vamos a decir que donde está la referencia es en .styles.css. Simplemente con esta línea, si tuviésemos los estilos, deberíamos ver toda nuestra página web estilada, súper bonita, simplemente con lo que hemos creado. Pues vamos a ver si es cierto.
Yo aquí tengo un archivo con estilos, que ahora lo veremos cómo funciona y tal, me lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues no está mal. Aquí tenemos ya la página web con los estilos. Fíjate que con todo lo que he creado, o sea, con todo lo que he creado, sin necesidad de hacer absolutamente nada, ya queda bastante bonito. Hay cosas por mejorar, que lo vamos a mejorar juntos ahora, ¿vale? Hay cosas que la vamos a tocar, pero lo que hemos hecho en el HTML ya estaba describiendo la página bastante bien. O sea, ya no necesitaba nada extra en la que nosotros teníamos que seguir incluyendo información en el HTML. El HTML nos está dando el marcado de la página y una vez que queremos hacerlo visual, entonces tenemos que empezar a dominar el CSS. El CSS es un lenguaje que también lo que nos permite es, en este caso, darle diseño, estilos. Y CSS significa Cascading Style Sheets, hojas de estilo en cascada. Cascading en cascada porque los estilos se aplican en cascada, de arriba a abajo, lo veremos. Tienen diferentes prioridades y los últimos estilos pueden sobreescribir los primeros. Si entran en conflicto, puede ser que se sobreescriba. Luego tenemos Style, porque define cómo se ve el contenido, los colores, los tamaños, las posiciones. Y Sheets, porque son hojas, que son archivos que contienen todas estas reglas de estilo. ¿Cómo está pasando esto ahora que de repente, simplemente porque estoy cargando un archivo CSS, se ve mi página web perfectamente? Bueno, todavía no perfectamente porque hay cosas que las iremos mejorando, pero ¿cómo puede ser que ya se vea tan bien? ¿Cómo a partir de este HTML que parecía que era horrible, solo con el CSS hemos conseguido que ahora funcione todo por arte de magia? Bueno, pues vamos a ver cómo funciona realmente. Si HTML es la estructura, mira, para que lo veamos aquí, si HTML es la estructura, aquí tendríamos el HTML. Esto sería el HTML. Bueno, lo que vemos en medio es el JavaScript, porque tenemos los músculos, el cerebro, por ejemplo, que es lo que le daría movimiento, interactividad, más que movimiento, interactividad. Es lo que hace que realmente la página funcione. Y luego tendríamos la piel, que la piel sería más bien el CSS, porque es lo que está cubriendo la estructura. Los huesos sería el HTML, lo que tendríamos en la piel sería el CSS y lo del medio, los músculos, el cerebro, lo que hace que funcione va a ser el JavaScript. Entonces ya veis que necesitamos los tres porque cada uno se va a dedicar a una cosa totalmente distinta. En el CSS, que aquí tenemos un montón de líneas, no te preocupes que te lo voy a explicar, pero no tenía mucho sentido que expliquemos esto desde cero, paso a paso, porque una cosa que es importante que esta semana hagas es que hay dos cursos que te tienes que revisar. Uno, el curso completo de HTML, que en menos de 2 horas ya hicimos un curso donde te explico con mucho más detalle HTML, cómo funciona, atributos y tal, y lo tienes en midu.link/HTML, y el curso de CSS, donde en 2 horas tienes lo básico y luego a partir de ahí además tienes animaciones, flex, grid y muchas más cosas. Pero muy fácilmente de aquí a la semana que viene te puedes ver el curso de HTML, que en menos de 2 horas ahí lo vas a dominar sin problemas, y el curso de CSS, que esto te va a ayudar a entender lo que te voy a explicar ahora y a ampliar los conocimientos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el CSS que le he aplicado directamente a la página. Y ya vemos que con todos estos cambios, pues se aplica bastante bien. O sea, no está perfecta todavía, hay cosas que tenemos que mejorar, pero tiene buena pinta. ¿Cómo está funcionando esto? ¿Cómo ha hecho esta magia? Pues lo que podemos ver, si nos fijamos en esta parte, vamos a poner esta parte de aquí y vamos a entender al menos esta parte de aquí. Aquí tenemos una etiqueta, la etiqueta body. Empiezan unas llaves y aquí tenemos una serie como de reglas. Cada una de estas reglas es una propiedad y a la derecha el valor. Así que ya te empieza a sonar este body, porque este body lo tenemos aquí en la etiqueta HTML. Fíjate que en esta etiqueta HTML tenemos el body. Así que en el CSS lo que le estoy diciendo es, la etiqueta body quiero que apliques estos estilos de aquí. ¿Qué estilos quiero que apliques? Bueno, quiero que la familia de la fuente sea sans serif. Si yo aquí empiezo a cambiar y le digo, no, quiero que sea Georgia, ¿vale? Pues puedes ver que ya automáticamente me está cambiando el tipo de letra que tiene la página web. Le podríamos poner otra, Times New Roman, y de nuevo vuelve a cambiar. O le podríamos decir que utilice por defecto la que es monoespace, que sería monoespacio, y sería un poco más como si fuese de código. Entonces ya solo con un cambio, una línea, ya podemos cambiar
todo el tipo de la fuente de nuestra página. Por defecto vamos a decirle que utilice la del sistema, parece que es muy largo, de hecho lo podéis dejar así si queréis, y esto sería la fuente por defecto del sistema, que sabes que normalmente se ve bastante bien y ya está. Luego le podemos decir cuál es el color de fondo, pero aquí hay una cosa un poco rara, porque yo le podría decir amarillo, y fíjate que ahí aparece el amarillo, el color de fondo de toda la página no se ve porque hay otros estilos aquí que entran en conflicto, y aquí es donde tenemos la cascada que estábamos comentando antes, porque hay elementos que se ven por encima del fondo que ya tienen su propio color de fondo, pero bueno, podemos ver que alguno cambia, pero es un poco raro porque, como puedes ver, en lugar de aparecer un color, como por ejemplo yellow, o en lugar de aparecer como un color, como un hexadecimal, que también se podría hacer, aparece una variable. Y es porque CSS tiene variables que se llaman Custom Properties. Y lo que nos permite es que muy fácilmente creamos este estilo, creamos esto aquí, y tenemos para la raíz de nuestro documento, tenemos diferentes variables. Y en estas variables tenemos, por ejemplo, la del background, que tiene el valor con el color hexadecimal 10, 19, 22, que como podemos ver es bastante oscurito. Esto lo podemos ir cambiando y, como ves, pues esto va cambiando y ya se va ajustando. Le podemos poner que sea de color blanco, no queda muy bien. Y esto, como esta variable se está utilizando en más de un sitio, ahora sí podemos ver que está afectando a toda la página, porque por ejemplo el header seguramente está utilizando este mismo color. Si buscamos header, fíjate que el header aquí tiene también sus propias propiedades y también tiene aquí una propiedad que es background color, que está indicando cuál es el color que tiene que tener el header. Esto en realidad es redundante porque podríamos quitarlo y ahora sí que podría funcionar de otra forma, aunque deberíamos recortarlo y tal. Pero en este caso vamos a dejarlo, ¿vale? Para que no aparezca la imagen por ahí y que digamos que tenga el mismo background y ya está. Vamos a volver aquí un momento en el body para ver otras cosas. Aquí tendríamos el color, que el color sería el color del texto, una propiedad súper importante que también está utilizando la Custom Property Text Primary. En la Text Primary, que la tenemos aquí arriba, aquí es donde tenemos todas las propiedades, las Custom Properties, este Text Primary tiene el color de todo blanco. Fíjate que los colores se pueden determinar, se pueden poner de diferentes formas. Tenemos desde colores hexadecimales porque empiezan con este hash y luego tienen aquí estos números que son los que determinan el color que se va a estar viendo. Por ejemplo, el negro sería 000000, ¿vale? Y todo el blanco sería FFFFFF. Esto FFFF es porque es hexadecimal, y ya sabes que hexadecimal llegaría del 0 al F, será 0, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Y aquí, para crear estos colores, se está utilizando que cada dos tendrías el R que sería el rojo, el verde y el azul, ¿vale? Entonces, dependiendo del valor que tendrías, pues sería un color o sería otro. Vale, una vez que tenemos este color y lo hemos creado, lo podréis crear manualmente, no hace falta que lo hagas así de cabeza, ¿eh? Puedes utilizar el selector y fíjate que con el selector ya te actualiza automáticamente esto. Pero el problema que a veces tienen los hexadecimales es que no tienen opacidad. ¿Qué pasa si quieres tener opacidad? En realidad los hexadecimales también tienen opacidad si los pones aquí, ¿vale? Le puedes indicar cuál es la opacidad, pero no suele utilizarse mucho para eso. Para eso tienes otras formas como RGBA, donde tienes cada uno de los canales, este sería el rojo, este sería el verde, este sería el azul, y aquí tendrías la opacidad. Pero hay un montón de formas de crear colores en CSS. Estas no son las únicas, aunque es verdad que pueden ser las más típicas que te puedes encontrar. De nuevo, ya te irás encontrando más y no te preocupes que las irás entendiendo. Aquí le vamos a decir cuál es la altura mínima que queremos que tenga nuestra página, que es de 100 VH. Este valor lo que quiere decir es el total de la altura de la pantalla, ¿vale? De la pantalla de lo que ve el usuario. 100, porque esto lo que quiere decir es que sea todo. V es viewport y H es altura, es height. Así que 100 VH sería que ocupe toda la vista del viewport del usuario. Así nos aseguramos que la página no se corta, aunque si tiene suficiente contenido no se va a cortar, pero al principio quizás sí que te interesa ponerlo. Luego aquí tenemos Display Flex, Flex Direction Column, Line Height, tenemos un montón de propiedades, no las vamos a explicar todas. Lo más importante ahora mismo es que sepas que podemos poner aquí selectores, aquí pondríamos todas las reglas que queremos aplicar y tendríamos una propiedad y a la derecha un valor.
Con eso ahora mismo tenemos suficiente. Por ejemplo, si yo quisiese estilar los H1s en una página, pondría todos los H1, quiero que tengan, y aquí le pondríamos, vale, pues quiero que el font family sea monospace, y entonces fíjate que iría cambiando, que esto fuese monospace, ahí sería así, monospace, y ya está. Entonces ahora todos los H1s pues serían monospace, ¿vale? Pero es que además quiero que también sean de color rojo. Bueno, pues ahora todos los H1s serían de color rojo. Este selector lo que va a hacer es que todos los elementos que aplique ese selector vamos a tener estas propiedades para cambiarle el diseño. Por lo tanto, luego veremos que vamos a necesitar selectores más específicos. Tenemos el selector menos específico de todos, que es por ejemplo este de aquí, que es el asterisco. Este asterisco lo que quiere decir es que se aplica a todos los elementos. Todos los elementos se va a aplicar que tengan un margen de 0, un padding de 0 y un box sizing border box. Esto no os preocupéis, que lo explicamos en el curso y ahí en el curso lo tienes con todo tipo de detalle. Pero lo que estamos haciendo para que lo entiendas es resetear los estilos por defecto. Estamos diciéndole, oye, los estilos que tiene el navegador por defecto de margen, de padding y de box sizing, quiero que los resetees a todos los elementos y apliques estos de aquí. Si quisieras aplicarle a todos los elementos una propiedad CSS, lo harías de esa manera. Vale, entonces, ahora que ya sabemos todo esto, lo más interesante que podríamos hacer para entender cómo funciona, en lugar de tener que crearlo todo, que sería bastante, vamos a crear nuestro propio estilo para crear las tarjetas, porque fíjate que las tarjetas no se ven correctamente, las tarjetas no tienen todavía este estilo que es el que deberíamos tener aquí, que hemos dicho que este estilo, mira, voy a quitarle esto para que lo veamos bien y vamos a hacer esto un poquito más. No sé si se puede hacer más grande, no se puede hacer más grande. Pensaba que lo podría ampliar, pero no se puede ampliar. Vale, pues estos estilos los vamos a hacer desde cero para ver cómo crearíamos nosotros unos estilos tal y como necesitamos. Vámonos aquí y vamos a crear aquí el article. Como ahora mismo en el HTML, aunque luego más adelante veremos que es una cosa que vamos a querer evitar, porque si tenemos más articles en otro sitio, todos los articles van a aplicar el mismo estilo. Pero por ahora, para empezar con nuestro marcado lo más sencillo posible, vamos a decirle que por ahora todos los articles se vean de la misma forma. Luego veremos que esto nos da problemas. Bueno, pues veremos cómo podemos solucionar esto para que no entre en conflicto. Le vamos a configurar el background color. Ya tenemos un estilo, un color, que es el car BG. Esto lo hemos configurado aquí en los Custom Properties, todas las propiedades, que ya tenemos un montón de colores. Entre ellos tenemos el del background de la car. Vale, pues ese, como ya lo tenemos, ya lo podemos utilizar aquí. Vamos a volver abajo y vamos a indicar que además queremos que el contenido empuje hacia afuera, de dentro hacia afuera. Vamos a ponerle 2rem. ¿Qué es esto de 2rem? Vale, hay un montón de unidades de medidas en CSS. Tenemos los píxeles, que es una unidad fija. Fíjate que yo puedo ir haciendo cada vez más grande y vas a ir viendo cómo se va empujando el contenido de dentro hacia afuera, ¿vale? Esto sería el padding. Ahora, el padding en píxeles funcionaría bien, pero esta es una unidad de medida, es una medida fija que siempre es igual. Hay otras medidas que puedes utilizar. Teníamos, por ejemplo, una que sea relativa al tamaño de la fuente raíz, pues esa sería rem. Rem significa relative y em es que se va a estar fijando en el tamaño de la fuente. En este caso es el tamaño de la fuente raíz. Tamaño de la fuente raíz 1 quiere decir, si el tamaño de la fuente en nuestra página web es 16 píxeles, pues 1 rem significaría 16 píxeles. Si el tamaño de la fuente fuese 16 píxeles y ponemos 2rem, pues ahora sería 32 píxeles, ¿vale? Así que estamos utilizando una unidad relativa, que se suele utilizar bastante, la verdad, pues suele ser bastante útil, porque como es relativa, puedes cambiar el tamaño de la fuente en la base de tu documento y esto ya aplicaría a todos los tamaños que hayas puesto por aquí. Y luego, para que utilicemos otra unidad, tenemos el margin bottom. El margin bottom es la separación. La separación, ya sea el margen, puede ser de arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. El margen es la separación con elementos, o sea, sería ya desde fuera. El padding es hacia adentro, ¿vale? El contenido de dentro hacia afuera, y luego el margen ya sería de fuera hacia otros elementos. Entonces, si yo quiero separar estos dos elementos, que son dos articles, podría decir que
debajo deje una separación de 16 píxeles. Si le pongo 32, vemos que se separa más todavía. Ahí puedes ver la diferencia bastante clara entre un padding y un margen. Lo mejor que puedes hacer aquí muchas veces es ponerte a practicar, ver cómo funciona, equivocarte, es normal. Bueno, ya tenemos el margin, pero si vemos aquí el estilillo, una cosa que tenemos es que el pico está redondeado, no acaba en punta. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar una propiedad que se llama border radius. Es que queremos redondear el borde, que tenga las esquinas redondeadas. Ahora, cuanto más alto sea este valor, más redondeadas estarán las esquinas. Claro, si le pones lo más alto posible, ya no podrán estar más redondeadas, porque esto sería ya el tope, y fíjate que quedan totalmente redondeadas. Pero si le pones un valor muy pequeñito, por ejemplo 0.5, solo queda un poquito de redondeado. Cuanto más redondeado sea, pues vas a ver que va perdiendo más espacio la esquina y se ve más el círculo. Así que con el border radius conseguiríamos esto. Una cosa interesante que puedes ver es que el border radius lo puedes cambiar de cada una de las esquinas. Por ejemplo, podrías poner que la de arriba a la izquierda sí que tenga 2 rem, pero la de abajo a la izquierda no tenga. Y luego aquí podríamos hacer que sea la de abajo a la derecha que también tenga. Así lo que puedes conseguir es este estilo de caja donde algunos tienen la punta la tienen redondeada y otras no. En este caso vamos a seguir haciendo que sea toda redondeada y ya está. Y para añadirle una sombra tenemos el Box Shadow. El Box Shadow es, vamos a ver para explicarlo. Tenemos primero el offset en la línea horizontal, o sea, cómo se va a mover la sombra a nivel horizontal. Por ahora le voy a poner 0 píxeles. Luego en el eje vertical, por ejemplo, 1 píxel. Luego tendríamos cómo va a ser el blur. El blur es el difuminado, cómo se va a difuminar, ¿vale? Le voy a poner 3 píxeles. Y luego tendríamos el spread, que el spread es cuánto de grande va a ser la sombra. Le voy a poner por ahora 0 píxeles, pero ahora vamos a ver, para que notes bien esto, vamos a ponerlo de color blanco. Vale, si te fijas, tenemos una sombra. Os he dicho que el primero era el eje en horizontal. Si yo aumento esto, le pongo 20 píxeles, lo vamos a tener a la derecha. Si le pongo menos 20 píxeles, porque sí, puedes utilizar valores negativos, lo vamos a tener a la izquierda. O sea, el primer valor nos va a permitir moverlo horizontalmente. Nosotros queremos que quede justo debajo, así que le vamos a poner 0. Si lo quiero hacia abajo, tendríamos que empezar a subir aquí el valor del segundo. Si queremos que vaya hacia arriba, pues en negativo. En este caso, vamos a poner que sea simplemente un píxel, para que quede lo suficientemente cerca, pero que sea por abajo. Luego el tercero os he dicho que es cuán de difuminada está. Cuanto más grande sea esta, como puedes ver, más se difumina. Pero ojo, cuidado con esto, que una cosa es que se difumine, que además es bastante costoso en términos de rendimiento, y otra cosa es que se esparza, que son dos cosas distintas. Por ejemplo, puede ser que la difumines bastante, por ejemplo así como un 10x, si lo pones muy bestia, fíjate que se difumina mucho, y cuanto más se difumina, más va perdiendo fuerza la sombra. Entonces vamos a ponerlo algo pequeñito, no sé, vamos a ponerle 3 píxeles, pero este que hemos dejado en 0 es cuánto de grande es la sombra. Esto sería el spread. Y esto, si lo pones muy grande, esto es diferente, porque esto lo que hace es que va creciendo la sombra sin difuminarse. O sea, si le pongo un píxel, pues se va a esparcir un píxel tal y como está, pero si le pongo 10 píxeles, fíjate que parece un borde. O sea, se va a esparcir 10 píxeles y no tiene nada que ver con la difuminación, que es diferente a esta de aquí. Normalmente, vamos a dejarlo aquí en 0x, pero en lugar de dejarlo blanco, que queda muy raro, vamos a ponerlo de color negro y con un poquito de opacidad. Y fíjate que así, esto es normalmente como se hacen bien las sombras, que quedan muy suaves, ¿vale? Porque hay mucha gente que aquí se equivoca y pone las sombras muy bestias. Por ejemplo, algo así. Dice, no, para que se vea. No hagas esto, no hagas esto, porque si no la sombra queda como muy sucia. Y es mucho mejor que sea algo sutil, que acompañe al contenido, pero que tampoco sea algo que se note tanto, ¿vale? Así que ahí tendríamos el Box Shadow. Bueno, las cajitas ya las hemos hecho, pero todavía nos faltaría un poco los SVGs. Para poder estilar un SVG que esté dentro del article, aquí podríamos decir un selector que fuese article SVG. Lo que quiere decir es que lo leeríamos de izquierda a derecha. O sea, de derecha a izquierda, para los SVG que están dentro del selector article.
Y tendría sentido porque así estos articles que tenemos aquí, que tienen este SVG, pues podríamos estilarlo y ya estaría. Pero hay una forma más sencilla de hacer esto de aquí. En lugar de separarlo en otro selector, dentro del selector article podemos decir, vale, dentro de article tenemos SVGs. Y este SVG lo que quiero es que el color utilice el var, la variable primary light, ¿vale? Además, fíjate que tiene autocompletado. Me lo ha puesto 2 veces por utilizar autocompletado. Ahí. El primary light, ¿vale? Aquí se me ha olvidado punto y coma. Importante, el punto y coma en CSS no es opcional. Si por lo que sea se os olvida el punto y coma, fijaos que se va a quejar y no se van a ver bien los estilos. Así que muy importante, siempre, siempre poner punto y coma. Luego le podemos poner un background, ¿vale? 0, 153, este no lo tengo preparado, pero más o menos así. Claro, ahora fíjate que nos pasa otra vez lo mismo de que se ve como si fuese una caja puntiaguda y tal. Pues podemos utilizar el border radius. Si queremos que una cosa que sea cuadrada, por ejemplo, vamos a poner que el ancho sea 64 píxeles y el alto sea de 64 píxeles, lo que podemos hacer si queremos que quede exactamente como un círculo, lo que podemos hacer aquí es ponerle un 100%. Porque total, si al final algo es cuadrado y le decimos que se tiene que redondear en un 100%, va a quedar exactamente como un círculo. Alternativamente, como nos decía el autocompletado este, podríamos poner 9999, pero no hace falta. Si algo es cuadrado, le podéis poner 100 píxeles. De hecho, en realidad, por tema, le podéis poner también 50 píxeles y sería exactamente lo mismo. Pero si queréis mentalmente olvidaros de esto, ponéis 100 píxeles y ya está. Y ahora lo único que necesitamos es separar un poco el contenido de lo que sería el contorno. Por lo tanto, utilizamos el padding para que empuje el contenido desde dentro. Y con esto ya tendríamos estilados también el SVG dentro de todos los articles. Simplemente ahora necesitaríamos un pequeño detalle. Vamos a poner el párrafo que utilice el color del text muted, que significa como silenciado, para que se vea así como un poquito gris. Y el H3 vamos a cambiarle el grosor para que no sea tan grueso y sea de 500, ¿vale? Para que sea un poquito más grueso. Aquí en font weight lo que estamos indicándole es el grosor de nuestra fuente. Tenemos desde 100, que sería lo más ligero, lo más delgado, y tendríamos hasta 900, que sería extra bold, extra negrita, y sería bastante bestia, ¿vale? Vale, pues ya tenemos esto aquí, pero todavía nos falta una cosa. Y es que si nos fijamos en el diseño, fijaos que aquí teníamos 3 columnas. Teníamos esta columna aquí y esta columna aquí. Teníamos 3 columnas. Pero aquí me sale una detrás de otra, o sea, me sale una debajo de la otra. Para poder hacer esto, tenemos que aprender a utilizar el grid, la grilla, ¿vale? El grid o la grilla sería una forma de crear un sistema de diseño en 2 dimensiones, o sea, tener filas y columnas, una cuadrícula, como una tabla de Excel para el diseño web. Y para poder hacer esto, vamos a tener que detectar dónde tenemos estos elementos de aquí, ¿vale? Vamos a ver dónde los tenemos. Aquí lo tenemos. Fijaos, en este caso, ya me he puesto aquí, vale, vamos a quitar esto para que lo veamos. Vamos a quitar esto. Vale, entonces, vamos a ver este selector porque parece muy complicado, pero lo vas a entender muy bien. Aquí tenemos el elemento main y dentro dice main y aquí pone un operador muy raro que es como una flechita y busca el section que tenga el segundo hijo que sea un section y dentro tenga un footer. Muchas veces en CSS los selectores parecen muy complicados, pero normalmente es porque de primeras no entienden lo que están haciendo. Entonces, normalmente lo que te puede ayudar es entenderlo más de derecha a izquierda. El footer que está dentro del section, que es el segundo hijo del main. Esto es más o menos como se leería. Y si nos ponemos a buscar en HTML, simplemente si vamos aquí al main, fíjate, tenemos el main, este es el primer section, este no es el que interesa, este es el segundo section, que sí que es el que nos interesa, y dentro del segundo section tenemos aquí el footer, o sea que es exactamente este elemento de aquí. Para que lo veamos, que realmente es este el que funciona, pues le cambiamos el fondo, ya lo tenemos bien. Así que tenemos el elemento que nos interesa. Normalmente no te preocupes con el tema de los selectores, porque tú puedes ver un selector como este de aquí que parece mega complicado, pero realmente una vez que hayas practicado muchas veces, y es una cosa que te recomiendo mucho, de intentar crear selectores muy complejos, te va a ser muy fácil. Ahora, este operador de aquí
sí que parece un poco raro, ¿no? ¿Qué significa este operador? Este operador lo que quiere decir es que este section tiene que ser un hijo inmediato de main. Por lo tanto, lo que está aquí es seleccionando los section que sean el primer hijo, o sea, hijo directo. Si aquí tuviésemos otro section, por ejemplo, aquí otro section, este section no se vería afectado. ¿Por qué? Porque este section no es hijo directo del main. En cambio, este sí que lo es. Este operador de aquí lo que nos permite es seleccionar el section que es inmediatamente hijo del main y además es el segundo hijo. Por eso aparece este 2, porque es el segundo hijo. Y de ese buscamos el selector footer. Por lo tanto, este footer que tenemos aquí. Vale, para crear una cuadrícula, lo único que tenemos que hacer es indicarle display grid. Hay diferentes displays, tenemos el display block, el display flex. Flex es muy importante y en el curso de CSS lo vas a ver. Display grid. Y además, una vez que tienes el display grid, lo que podemos hacer es separar los elementos que hay dentro. Cuanto más grande sea este valor, fíjate que hay una mayor separación. Una cosa que te recomiendo muchísimo para entender visualmente todo el tema de grid, lo que puedes hacer es abrir las herramientas de desarrollo y aquí, si vas a un grid, vas a ver que te lo indica perfectamente. Aquí te lo indica, te dice, oye, esto es un grid, y además si te pones encima, fíjate que aquí lo que tienes haciendo es, pum, footer, y te aparece aquí la separación. Fíjate que está como, aquí ahí salen como unas rayas, porque te indica la separación de la cuadrícula, para que veas exactamente cómo se está comportando la cuadrícula, ¿vale? Entonces, una vez que tienes el display grid, le podemos indicar el número de columnas que queramos que tenga esta cuadrícula. Imagínate, le puedo decir, esta cuadrícula quiero que tenga una columna, otra columna, y fíjate que ahora me ha hecho 2 columnas. Y le puedo decir otra columna. El FR significa fracción. Y lo que está haciendo aquí es dividir el contenido de las cuadrículas exactamente en 3 igual. Si quiero que se separen, pues tengo que utilizar el gap y le digo, pues nada, sepáralo 16 píxeles. Y ya tenemos aquí 3 columnas. Si quisiera una cuarta, la podría hacer. Lo que pasa es que la cuarta queda vacía porque no tengo contenido. No pasa nada. O sea, al final piensa que las cuadrículas, si tú le dices que tiene 4 columnas, pues tiene 4 columnas aunque no haya contenido dentro. Pero normalmente lo vas a querer evitar y vas a querer realmente controlar cuántas columnas tiene que tener. ¿Por qué se llama FR? Porque son fracciones. Y tú, si quisieras, podrías controlar cuánto tendría que ocupar cada columna. Y tienes diferentes formas. Por ejemplo, imagínate que la primera columna tiene que ocupar el doble que el resto de columnas. Pues lo que podrías hacer es, la primera columna ocupa el doble, porque tiene 2 fracciones del total. En cambio, la segunda columna solo tiene una fracción y la tercera columna tiene una fracción. Lo que estamos haciendo aquí es darle a la primera columna el doble de espacio que las otras columnas. Ahora, también otra cosa que podríamos hacer es utilizar otra medida e indicarle exactamente cuánto tiene que ocupar en píxeles. No, la primera columna siempre va a ser 500 píxeles. Y el resto, con el resto de espacio que esté disponible, pues lo separas y ya está. Bueno, pues con esto ya lo tendríamos, 500 píxeles y lo otro, aunque no quepa, pues dice, bueno, pues voy a hacer lo que pueda para que quepan, porque si no, se van a romper. Bueno, hasta aquí esto está muy bien, vamos a dejarlo así, que es como se veía en nuestro diseño, pero el problema que tenemos aquí es que si hago esto muy pequeño, se rompe el diseño. Me gustaría tener alguna forma en la que yo determine, oye, es que me gustaría que si por lo que sea tengo suficiente espacio, pues que sea una encima de la otra, y si no, lo que quiero es que tenga 3 columnas, o sea, quiero que cambie dependiendo exactamente de cómo se va a ver cada una de ellas. Bueno, esto lo podemos arreglar. Para arreglar esto, lo que vamos a hacer es indicarle que por defecto va a tener solo una columna, como hemos visto al principio, independientemente del espacio. Y vamos a entender lo que son las media queries. Las media queries es la posibilidad que tenemos de aplicar estilos de forma condicional dependiendo del tamaño que tenga la página web. Y esto es la clave para tener, si tenemos un móvil, pues vamos a querer cambiar el diseño. Si tenemos una pantalla muy grande, pues también vamos a querer cambiar el diseño. Y para hacerlo es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es decirle media, de media query, y le decimos que cuando el ancho sea mayor o igual a 640 píxeles, vamos a
en este caso, fijaos este autocompletado, esto es de GitHub Copilot. Le vamos a decir que el main section, exactamente el mismo selector, pero en lugar de tener que las columnas sea solo una, vamos a decir que tenga 3. Y ahora lo que vamos a ver es que ahora se ve una sola columna donde está un elemento detrás del otro, pero si vamos haciendo esto cada vez más grande, cuando todo el ancho de la ventana es mayor a 640 píxeles, fíjate que se ha dividido en 3 columnas. Ahora son 3 columnas. Si lo voy haciendo pequeño, la ventana cuando es menor a 640 píxeles, lo que pasa es que se queda en una, porque está aplicando este de aquí. Está aplicando este estilo de aquí. ¿Vale? Entonces, por defecto, está aplicando este estilo, pero cuando el ancho de la ventana es mayor a 640 píxeles, de forma condicional, estamos aplicando que tenga 3 columnas. Ahora, esta sería la forma más fácil de hacer este tipo de responsive, pero lo cierto es que aquí podemos hacerlo todavía mejor. Esto es mucho más avanzado, pero te lo voy a contar porque seguro que hay gente que dice esto se puede hacer de otra forma, y porque en la clase de Grid del curso de CSS lo explicamos. Y es utilizando básicamente repeat. Puedes utilizar un método que se llama repeat, que hace un autofit donde le estamos indicando que si tiene espacio suficiente de 280 píxeles la caja, vamos a crear una columna. Entonces fíjate que cuanto más espacio tiene, más columnas crea. Porque cuando puede hacer una columna de 280 píxeles, la hace. Si no tiene cada columna 280 píxeles, lo que hace es crear 2. Hasta que pueda tener 280 píxeles. Aquí tendríamos 280 píxeles, no puede hacer 2 columnas de 280 píxeles, pero cuando llega un momento que puede tener 2 columnas de como mínimo 280 píxeles, entonces las hace. Ahora puede hacer 2, pero hasta que no tenga suficiente espacio para hacer una tercera columna como mínimo 280 píxeles, no la hace, ¿vale? Y cuando puede, pues la hace y ya está. Vale, pues aquí tendríamos este temita. Hay un montón de cosas de explicar para CSS y HTML, porque es que estamos hablando de cursos que podrían ser enteros de toda la vida. Aquí tenemos en HTML, midu.link/HTML, tendríamos este de aquí, ¿vale? Este de aquí es un curso completo de HTML en menos de 2 horas. Os va a explicar todas las etiquetas HTML que necesitas saber, cómo empezar desde cero, paso a paso, atributos, todo lo que necesitáis de HTML lo tenéis aquí. Son 2 horas, pero bueno, no hace falta que lo veáis de golpe. Hay muchas cosas que seguro que van a ir sonando, cómo hacer la estructura, todo el tema de atributos que no hemos visto, algunos elementos que tampoco hemos visto, todo eso lo tenéis aquí mucho mejor explicado, con mucho más detalle. Y además de esto también tenemos un curso que se llama midu.link/CSS, donde aquí tenéis el curso de CSS desde cero para principiantes y os va a ir explicando. Luego, el más importante es el primero, pero si queréis seguir creando, creciendo, mejorando, bueno, pues ahí lo tenéis. Podéis hacer Flexbox, que es una forma también de gestionar el espacio de los elementos, y luego tendríais también Grid, que es el que he comentado ahora, pero mucho más profundo. Y finalmente, animaciones, ¿vale? Ahora, lo más importante de todo, lo más importante es que practiques. No vale de nada que te veas 10 horas, 20 horas, que pagues 1.500 euros, no importa, da igual. Lo más importante es que practiques lo que hemos visto. Por lo tanto, te voy a explicar cuál es el reto y lo que tienes que hacer. Aparte de verte esto que hemos estado comentando, es importante que te veas el diseño que hemos hecho, que os lo voy a pasar ahora mismo, tanto por YouTube como por VS, ¿vale? Para que lo tengáis ahí disponible, no lo perdáis. Igualmente, ahora os explicaré dónde también vais a poder pasar el enlace, ¿vale? Y en este diseño, ya más o menos el primero lo tenemos, pero no tenemos el segundo, ¿vale? O no tenemos el tercero, o no tenemos el cuarto. Yo recomiendo el segundo. Creo que podéis hacer el segundo y además os podéis basar en el que tenemos. El header podéis utilizar el mismo, pero os recomiendo mucho que intentéis estilar este de aquí. Tenéis un input que se parece un poco al otro. Esto podéis investigar qué elemento HTML es el que deberíais utilizar para hacer esto. Esto de resultado de búsqueda lo podéis hacer bastante fácil. Entonces, os recomiendo que de aquí a la semana que viene tengáis esta página de aquí. La semana que viene vamos a dar por hecho que esa página la tienes hecha.
O sea, la vamos a hacer fuera de cámara. Esa página la has hecho, porque son tus deberes. Entonces, si no la haces, mal por ti. Tienes que haber hecho esa página. Esta página la vamos a dar por hecha, porque la semana que viene ya vamos a empezar a ver JavaScript. Vamos a ver JavaScript, vamos a ver qué problemas nos encontramos con JavaScript, pero también qué nos permite hacer JavaScript en temas de interactividad. Vamos a ver navegación entre páginas, transición entre páginas, vamos a ver un poquito más de CSS, vamos a ver alguna cosa, pero vamos a ver un poquito más de CSS, pero también ya vamos a empezar a ver JavaScript y vamos a dar por hecho que eso ya lo tienes hecho, que esa página la tienes ya completada. Si no la quieres hacer solo, te recomiendo pues que vayas a discord.gg/midudev, que ahí tienes la comunidad. Y ahora, lo más importante, aparte de todo esto, hay una cosa, si tienes tiempo y quieres aprender JavaScript, tengo una plataforma que hemos estado actualizando y que vamos a actualizar con un curso completo de JavaScript, donde cada clase tiene su vídeo y vamos a estar subiendo vídeos de cada una de las clases. ¿Por qué? Porque una plataforma completa va a aprender JavaScript, porque como te puedes imaginar, la semana que viene vamos a empezar JavaScript y vamos a ver JavaScript como hemos visto hoy, HTML y CSS. Vamos a ir por faena, porque necesito que tú muevas las manitas. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es que si necesitas aprender, dominar, practicar JavaScript, puedes ir a aprendejavascript.dev, que ahí tienes un montón de contenido explicado. Hostia, me ha echado de tantas peticiones que he hecho. La madre que me parió. La madre que me parió. Bueno, el tema, cuando funcione. Te vas a aprendejavascript.dev y ahí lo tienes. No sé por qué me dice que he hecho tantas peticiones, pues tampoco he hecho tantas. Me lo miraré. Dicho esto, ahora, una cosa que os recomiendo, si ya sabéis, si queréis dominar, que no sé qué, tenemos una academia, esto es totalmente opcional. Tenemos una academia con un montón de cursos, que de hecho acabamos de subir el curso de entrevistas para desarrolladores en inglés con el gran amigo Dark Winglish. Y hemos subido también los cursos de Grid, CSS, Animations y todos tienen certificado y tienes la posibilidad de apuntarte mensual, trimestral, anual, de por vida, lo puedes hacer como tú quieras. Bueno, si quieres cursos, los tienes aquí. Pero ahora, el más importante, que le voy a pedir al bueno de Mateo, que a ver si nos lo puede activar. Vamos a seguir el tema del bootcamp desde la plataforma gscamp.dev. ¿Por qué? Porque ahí vas a poder iniciar sesión y, además de iniciar sesión, vas a tener acceso a todo el contenido del bootcamp. O sea, lo que hemos hecho hoy lo voy a dividir en clases, en secciones y lo subiremos ahí. Es importante que estés en directo porque creo que te da una ventaja a que lo veas en vivo y en directo y con tiempo. Pero luego, más adelante, todo lo que hemos hecho hoy lo vais a poder, sin ningún tipo de problema, lo vais a poder seguir aquí. No, es que me lo he perdido porque me he tenido que ir a no sé dónde. No pasa nada. En gscamp.dev lo vais a tener disponible, ¿vale? Lo tendréis ahí disponible y vais a poder verlo. Entonces, si vais a gscamp.dev, os debería aparecer, o os aparecerá, el iniciar sesión con Google. Es totalmente gratis, no tenéis que pagar absolutamente nada. Es gratis, podéis iniciar sesión con Google y esto, cuando iniciéis sesión con Google, a los 1000 primeros os va a aparecer una modal. Os debería aparecer esta modal para conseguir, con un código exclusivo, para conseguir GitHub Pro a los 1000 primeros usuarios, ¿vale? O sea, cuando os aparezca, que a lo mejor no ha aparecido todavía, pero cuando os aparezca, ¿vale? Que seguramente aparecerá en algún momento, que le estaba avisando ahí al pobre Mateo que lo hiciese ahí en vivo y en directo, ¿vale? Pues cuando os aparezca, os aparecerá aquí un iniciar sesión, ¿vale? Y cuando ponga iniciar sesión, me apareció pero el error. Ah, bueno, claro, que igual puede ser que ya estén canjeados. Esa es otra, ¿eh? Esa es otra, ¿eh? Que os haya aparecido canjeados. También es verdad que a lo mejor me aparece a mí porque se lo da a los 1000 primeros estudiantes. Ah, ya están canjeados. Bueno, pues ya lo habéis hecho. Ya apareció, vale, pues nada, ya han quedado, gracias. Igualmente, dentro de poco lo que podréis hacer es entrar a la plataforma, porque ahí tendremos todo el contenido. Ahora que tenemos esto, hablaremos con la gente de GitHub para ver si, por lo que sea, les interesa. Aparte de esto, a quien quiera, por lo que sea, que le interese, es opcional, vais a tener todo el contenido disponible sin ningún tipo de problema y tal. Si alguien quiere un certificado opcional ilimitado, tenemos 50 cupones limitados, ¿vale? 50 limitados, solo 50 limitados. Vais a tener un certificado digital, hacemos un seguimiento de los ejercicios, revisamos los ejercicios entre todo el equipo, un canal exclusivo de Discord donde vais a poder preguntar con una comunidad premium,
hacer preguntas, dudas y tal. Haremos directos exclusivos, revisión de tu currículum por parte del equipo de InfoJobs y también la posibilidad de asistir a un workshop presencial en Barcelona y Madrid. Eso en el caso de que estés en Barcelona y Madrid. Mi idea sería hacerlo en más ciudades si pudiera ser, ojalá que sí. Pero en el caso que hagamos en cualquier otra ciudad, ya sea de Latinoamérica o ya sea en Bilbao, Sevilla, Valencia y tal, los que tengan el certificado, pues obviamente le vamos a dar prioridad para que puedan asistir al workshop. El certificado, no queremos dar un certificado a todo el mundo porque si no, no me da la vida. ¿Por qué cuesta 490 euros? Porque vamos a tener que hacer la revisión de los ejercicios de forma manual y le vamos a dedicar tiempo. Y es muchos ejercicios los que vais a tener que entregar. Cuando tengáis la plataforma vais a ver que vais a poder crearos ejercicios en vuestro GitHub y esos son los ejercicios que vais a poder hacer y que vamos a poder ver las PRs para corregiros, deciros si está bien y tal. Una vez que terminéis todos los ejercicios del bootcamp, os daremos un certificado, pero no un certificado de estos que han sido creados con un PDF y tal, sino que será una carta de recomendación personalizada para cada uno, ¿vale? Para cada uno, no vamos a hacer un PDF donde aparece una firma y ya está, sino que vamos a hacer una carta de recomendación para cada uno, donde aparecerá vuestro DNI, vuestra información y todo esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero que sea algo personal, no quiero que sea un certificado, que al final haces un cuestionario, te da un certificado, eso no sirve para nada. O sea, y es mentira, no me he revisado nada y un cuestionario es una tontería. No, quiero verme que realmente has entendido todo el bootcamp, que realmente estás haciendo bien los ejercicios y que realmente puedo fiarme de que te doy un certificado y que es un sello de calidad. Si damos certificado a cualquiera, pues va a quedar un poco raro. Además, la idea sería, no, se dice 400 pavos por una carta, no es solo por la carta. No pasa nada, es opcional, nadie está obligado. Si alguien quiere, pues lo puede hacer, no pasa nada. Y si no, pues no pasa nada. Al final, la importancia es que sea limitado y por lo tanto la idea es que como no tengo tiempo ilimitado, ¿sabes? Quiero hacer todo el contenido gratuito, pero sé que a algunos os gustaría tener un certificado, que les revisen los ejercicios, que tengan un canal de exclusivo de Discord donde puedan preguntar cosas, que tengan un acompañamiento mejor, que tenga feedback de los ejercicios. Bueno, pues lo entiendo. Que le revisen el currículum. Claro, yo no le puedo revisar el currículum a todo el mundo, no le puedo mirar el LinkedIn a todo el mundo. No puedo decirle a la gente de InfoJobs que le mire el currículum a 7.000 personas. Pues todo eso, a la gente que realmente quiera pues algo muy limitado y especial, pues ahí tiene la posibilidad. Pero el bootcamp, todo el contenido del bootcamp es totalmente gratuito y por lo tanto, si quieren, pueden usar todo el contenido sin ningún tipo de problema y ya está. Que quieren un poco más y quieren un certificado y quieren que les revisen los ejercicios y quieren feedback de los ejercicios y tal, y además pues que le revisen luego el currículum, le den ideas, que tengan una entrevista con la gente de InfoJobs para que le ayude y tal, pues consiguen ahí el certificado y ya está. Dice, precio para LATAM, creo que lo pone por ahí, si lo pones en dólares, lo pone. Todos despedidos en curro, solucionado el problema, ya no hay que revisar nada. Bueno, quien lo tenga, si son 4, pues serán 4, si son 10, pues serán 10 y ya está. Por cierto, Facu, que no me he enterado, pero que ha regalado 10... ¿Cuántas? 100 suscripciones ha regalado Facu. Joder, Facu, es para darte 100 suscripciones, Facu. Oye, Facu, muchas, pero que muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias de corazón. Muchas gracias. Espero que te vaya súper bien, ¿eh? Súper bien. Pues nada, amigos. Espero que os haya gustado la primera clase. La semana que viene continuaremos con esto. Como han triunfado los códigos, hablaré con la gente de GitHub para ver si conseguimos que nos pase más, ¿vale? Que nos pasen más códigos para que más los consigáis, porque no sabía que 1000 se iban a quedar tan cortos. Yo le dije que 1000 estaban bastante bien. Pero bueno, a ver si ahora que le decimos que 1000 no han sido suficientes, a ver si les engañamos y de esta forma conseguimos que nos den más cupones. Si nos dan más cupones, pues nada, los volveremos a poner de forma que los 1000 primeros que siguientes, claro, que no tengan el cupón, porque si ya tienen el cupón no se lo vamos a dar, pero a los 1000 siguientes, pues nada, que lo puedan conseguir y ya está, amigos. Pues nada, espero que os vaya súper bien, que os haya gustado la clase. La idea es que podáis ver lo más rápido posible el contenido, pero que también dependa de vosotros, que dependa de ti el hecho de estudiar HTML y CSS por tu parte, porque ya en la siguiente clase vamos a empezar a ver JavaScript y la idea es que podamos seguir con el proyecto que hemos creado aquí, en vivo y en directo. La semana que viene lo desplegaremos a producción ya para que lo tengamos. Además, tendremos arreglado, tenemos la otra página, arreglaremos algunas cosas del CSS para explicar otras cositas, empezaremos con el tema del JavaScript para hacerlo totalmente interactivo
Y nada, así que dadle cañita, empezad a estudiar y que espero que os haya gustado la primera clase. Si os ha gustado, pues me alegro un montón. Muchas gracias a todos los que habéis dejado una suscripción. Gracias, Facundo Capua, por esas 100 suscripciones, que ha sido espectacular. Muchas gracias, te lo agradezco mucho, amigo, que nos vimos ahí en Buenos Aires y siempre es un placer verte. Gracias, Pedro, por regalar una suscripción también, y todos y cada uno de los que os habéis suscrito. Os agradezco mucho. Espero que os haya gustado el formato, para no tener que volver a explicar lo mismo de siempre, porque al final es contenido que ya tenéis. Crearemos la plataforma, ya la tenemos hecha, pero pondremos el contenido que hemos hecho en la plataforma, en la gscam.dev, y cuando esté disponible os llegará un correo, ¿vale? A todos los que os habéis apuntado, os llegará un correo para deciros, oye, os podéis apuntar ya a gscam.dev para que tengáis esto, lo otro y tal, ¿vale? O sea, que no os perdáis la posibilidad de que os llegue el correo. Y ya está. Y el certificado estará disponible hasta final de existencias. No va a haber más de 50 porque quiero asegurarme que están limitados y que le podemos dedicar el tiempo que podemos dedicarle, porque si no, no le puedo dar la calidad que se merecen. Entonces, no vamos a tener más de 50. Se quedan ahí. Si vendemos 20, pues 20. Si son 30, 30. Si son 10, 10. Y si son 50, no habrá más, ¿vale? Serán 50, igual que hicimos con el certificado de Node y todo esto. Así que nada, espero que os guste mucho. Y nos vemos el lunes que viene con las noticias de JavaScript. Así que nada, amigos, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias a la gente de Twitch y gracias también a la gente de YouTube. Muchas gracias, cuídense, espero que sean muy buenos. También a la gente de YouTube, eres fantástico, muchas gracias. Que os vaya súper bien. Gracias, amigos, chao. A ver, que antes de que me equivoque y lo deje por ahí. Oye, gracias a toda la gente de Twitch, son los mejores, os quiero mucho.